en el patio que el aire acondicionado del salón de actos estaba encendido y que era un incentivo interesante para venir a la sesión, pero la gente está acabando, está en otra sala y tal, se irán incorporando poco a poco. Bueno, buenas tardes a todos. La mesa que vamos a presentar entiendo que es una mesa interesante en un momento particularmente complicado como es el momento que estamos pasando, tanto por la situación económica como por la situación social, y por tanto entiendo que es una mesa oportuna. No tengo yo que decir que el cáncer es un importantísimo problema para cualquier sociedad, porque al menos tiene repercusiones muy intensas, al menos desde estas cuatro perspectivas. Por una parte, tiene una impronta social, un nivel de sufrimiento a la sociedad bastante importante. Tiene también, desde la perspectiva sanitaria, el desarrollo de modelos sanitarios, el desarrollo de la atención, efectivamente le da al cáncer una predominancia especialmente intensa. También porque el cáncer y la enfermedad neoplásica en general es el sitio desde el que se desarrollan muchas propuestas y muchas hipótesis científicas, y muchos desarrollos técnicos pasan a través de mejorar el diagnóstico, mejorar la imagen, etcétera, del cáncer, y eso es una perspectiva. Y por tanto también es desde una perspectiva económica un problema que a la sociedad le interesa, y le interesa bastante. Para centrar un poco la mesa, me gustaría plantear la carga de enfermedad que esto supone. Los países del sur de Europa, como veis, tienen una incidencia y una mortalidad por cáncer que está en unos niveles medios con respecto al resto de países de todo el globo. La incidencia estimada en nuestro medio, veis que, como ya sabemos, está especialmente cargada debido a la presencia de cánceres de próstata, de cánceres de mama, de cáncer de intestino y de cáncer de pulmón, y que esto traducido en carga, en número de pacientes por año, estamos hablando en torno a los 200.000 nuevos casos por año en España, con una ratio de incidencia mortalidad de 0,63, y que, como vemos, la prevalencia, el número de pacientes que van a estar vivos a los 5 y 10 años, fundamentalmente se va a nutrir también de pacientes que han sobrevivido al cáncer de próstata, de mama, intestino y de vejiga. Lo que nos demuestra la incidencia a lo largo de los últimos años, lo que estamos viendo es que efectivamente hay un incremento neto de la incidencia en todos los países de nuestro entorno en el número total de casos, y esto con cifras de tendencia del registro de cáncer de Granada es muy elocuente, ¿no? Viendo que desde el año 85 hasta el 2011 el porcentaje de cambio anual en la incidencia en el hombre es positiva, de 1,4, y en la mujer de 2,1. Quiere decir que efectivamente estamos ante un problema de salud importante. La otra cara de la moneda es que durante estos mismos años lo que estamos asistiendo es a un decremento, una disminución neta de la mortalidad por cáncer, y por tanto tenemos que interrogarnos a qué se debe todo esto. Estamos hablando de pacientes ya diagnosticados, con lo cual probablemente esto tenga mucho que ver con los esfuerzos en tratamiento y los esfuerzos en cuidados de pacientes, ¿no? Por lo tanto, la primera ponencia que vamos a tener a cargo de José María Borrás, de la Universidad de Barcelona, le hemos pedido que nos establezca una correlación entre esta mejora en los tratamientos, esta mejora en los resultados, si es que son así, y la evolución y la tendencia comparativa también en términos económicos, ¿no? Estos resultados tienen una tendencia superponible también desde el punto de vista de coste. Lo que la sociedad destina a esto realmente va en paralelo. Esta sería la primera parte de la ponencia. Aunque yo creo que todos estaremos de acuerdo en que los esfuerzos más rentables hoy, en términos de, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de nuestro sistema sanitario, los esfuerzos más rentables para ahorrar muerte por cáncer y mejorar la calidad de vida, probablemente tengan que ver con proporciones como las que aparecen ahí. Esta diapositiva, que yo la he utilizado mucho, podemos diferir quizás en el tamaño de estos rectángulos, pero casi todo el mundo está de acuerdo que lo que más va a beneficiar hoy la mortalidad por cáncer tiene que ver con la prevención, con el diagnóstico precoz y temprano, y también
con la asistencia, pero quizá y la investigación en esas proporciones. Y cuando hablamos de asistencia, hablamos de no solo con qué hacerla, sino cómo hacerla y por parte y quién la hace, ¿no? Bien, sabiendo que todo esto es verdad, nosotros nos vamos a centrar en esta mesa en lo que tiene que ver específicamente con la atención sanitaria, con la mejor asistencia. Porque hoy por hoy la mayoría de los pacientes con cáncer son tratados en nuestros centros por la suma de un tiempo quirúrgico más un tiempo de tratamiento médico, un tiempo de tratamiento radioterápico, cuidados paliativos y medidas de soporte, ¿no? En mayor o menor proporción, la mayoría de las localizaciones tumorales al diagnóstico se tratan de esta manera. Sin embargo, cuando hablamos desde un punto de vista económico, con mucha frecuencia lo que subrayamos tiene que ver con los tratamientos médicos, y esto es así porque tenemos un problema de precio en la medicación oncológica que realmente está empañando cualquier tipo de debate que hagamos, ¿no? Y esto se debe en parte porque hay compañías farmacéuticas que justamente existen para maximizar sus beneficios, y estos beneficios, aquí hay representadas 5 de las que tienen mucha relación con oncología, evidentemente no están todas, y la que vemos que durante los últimos años efectivamente se ha mantenido el rendimiento neto de estas compañías, y que lo que se ha destinado a la promoción de los productos, etcétera, también se han mantenido estables, ¿no? Esto es un argumento. Otro argumento tiene que ver con lo que la academia publica acerca de cuánto cuesta la producción de un medicamento. Y fijaos, desde el año 2003, que apareció un primer estudio que se citaba, la cantidad era de 802 millones de dólares, la fabricación, la puesta, digamos, en el mercado de un medicamento. El último estudio de 2014 del mismo grupo de la Universidad de Tufts es justamente de 2.558 millones, ¿no? Hemos incrementado en prácticamente una década, hemos pasado de 802 a 2.500 millones de euros, lo que según estos estudios cuesta poner un medicamento en el mercado, ¿no? Claro, esto llega a situaciones un poco extremas, como el caso que ya todos nombramos, del ipilimumab, ¿no? Pensad que 30 pacientes tratados en mi hospital nos va a costar en torno a 1.800.000 euros, y que con esta misma proporción, con esta misma cantidad, pues es lo que cuesta un acelerador lineal de gama media con el que vamos a tratar a 5.000 pacientes en 10 años, o el equivalente a 600 jornadas quirúrgicas completas, o aproximadamente la realización de 3.000 estudios PET-TAC, teniendo en cuenta que cada estudio PET-TAC en mi hospital cuesta 600 euros, o el equivalente a 25 unidades de equipos de cuidados paliativos durante un año trabajando. Cada equipo aproximadamente puede atender a 100 pacientes, así que estaríamos hablando de 2.500 pacientes atendidos durante un año por estos equipos. Por lo tanto, esto, insisto, el efecto de precios está dificultando entender también cómo es la eficacia y cómo es el coste-efectividad. Por eso nos ha parecido muy interesante que en esta mesa esté también Emilio Alba, que es oncólogo médico, es director de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología Integral de Málaga en este momento, para hablar precisamente con una visión clínica, hablar de las dificultades para una evaluación económica en cáncer, ¿no? que también se reclama desde la clínica. Por último, nos acompaña en la mesa Belén Corbacho, que trabaja en la Universidad de York y que va a plantear un tema muy de la mano de lo que venimos hablando, ¿no? Las limitaciones que tiene la evaluación por QALYS cuando estamos hablando de pacientes que están efectivamente en situaciones de baja efectividad terapéutica. Nos va a contar qué respuesta se está dando desde NICE a esta situación, que entra de lleno precisamente en el manejo y en el cuidado del paciente oncológico. Así que yo creo que tenemos una mesa proporcionada, que si nos ajustamos al tiempo nos va a dar lugar a que haya pues un debate como el que merece. Así que, José María, cuando quiera. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. Realmente voy a intentar hablar de algunas de las cosas que ha planteado antes el doctor Expósito en esta presentación, ¿no? Y un poco la presentación es discutir un poco algunos datos de cuál es el problema,
desde una perspectiva más amplia que la estrictamente económica, como si mejoramos o no mejoramos los resultados clínicos, si lo podemos pagar, ¿no? Y algunos comentarios finales de conclusión, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que cuando hablamos de sostenibilidad en oncología, aparte del tema de si los costes de los fármacos incrementan o los costes de los tratamientos incrementan y todo esto, es que cada vez, en realidad, uno de los problemas que tenemos es que cada vez tenemos más pacientes con cáncer, más pacientes curados, más pacientes que sufren efectos adversos de los tratamientos o que sufren secuelas de la enfermedad, más pacientes que viven más tiempo teniendo metástasis, es decir, hipotéticamente o teóricamente pacientes incurables, ¿no? Pero que viven mucho tiempo y en algunos casos prácticamente curables, como pacientes con cáncer colorectal con metástasis hepáticas en bastantes casos, ¿no? Otros que reciben tratamientos prolongados en la enfermedad avanzada y al final de la vida, y en general lo que sí que nos pasa es que tenemos cada vez muchísimas más opciones, por lo tanto la tendencia natural es una mayor intensidad terapéutica y mayor intensidad terapéutica con un número más elevado de pacientes. Unos pacientes que realmente uno de los aspectos que es más relevante es que, bueno, todo el mundo sabe que el cáncer depende esencialmente de la edad. Esta es una gráfica de la distribución según edad del número de casos de cáncer, y realmente lo que vemos es que según crece la edad, pues crece el número de casos de cáncer, ¿no? Además, según crece la edad, también crece de forma espectacular la comorbilidad, ¿no? En Holanda, que lo han estado mirando desde hace bastantes años, realmente aquí pueden ver cómo el crecimiento según los grupos de edad de cualquiera de las comorbilidades realmente es bastante espectacular. Hay una que probablemente en el futuro va a determinar bastante muchos de los problemas y de las modificaciones de las terapias que debemos realizar, ¿no? Que es la diabetes, ¿no? En el cáncer de colon y recto. Aquí tienen las tendencias para cáncer de colon y recto, que son paralelas, ¿no? Y ven el incremento considerable de los pacientes con diabetes, que se ha doblado en un periodo de 10 o 11 años, ¿no? Esta es la pirámide de población de España y su evolución, ¿no? Con lo cual, si vemos el progresivo envejecimiento de la población, me parece que según Eurostat en el año 2050 seremos la población más envejecida de Europa, ¿no? Si recordamos la gráfica anterior, pues bueno, tenemos un problema en el sentido de que tenemos más pacientes simplemente por el envejecimiento de la población, pero además serán pacientes muchísimo más complejos. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Hay otro que a mí me ha parecido que este gráfico de un debate del Institute of Medicine que ha salido publicado recientemente resume bastante bien lo que les pasa a todos los países, ¿no? El incremento del Producto Interior Bruto, me parece, es del 3%, el incremento de los costes en sanidad es del 9%, el incremento de los tratamientos médicos globales del cáncer es entre el 12 y el 18%, y el incremento de los fármacos es del 20%, ¿no? Realmente, viendo este gráfico, yo creo que tampoco tenemos que discutir mucho más, ¿no? Esto simplemente solo se aguanta si, digamos, el sistema sanitario y dentro del sistema sanitario la atención oncológica absorbe más y más recursos, ¿no? Y probablemente esto también tiene un límite. Antes el doctor Expósito ha presentado un caso gráfico que todos los que estamos implicados en la administración sanitaria de una manera u otra hemos vivido, que es el del ipilimumab, ¿no? Simplemente el coste de este fármaco, que además en nuestro caso se planteó a mitad de año, simplemente obliga a buscar una cantidad de recursos, ¿no? Que no tienes, ¿no? Y que realmente simplemente eso da un incremento del total del coste de la quimioterapia bastante por encima del crecimiento de los costes sanitarios, que en Cataluña en aquel año eran del 0%, ¿no? Con lo cual, realmente este es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Y por eso estamos discutiendo tanto de todo esto, no porque realmente el problema económico sea insoluble, sino que realmente los parámetros todos puestos juntos, ¿no? Dan una solución que no, desde mi punto de vista, sinceramente no existe. Bien, esta es la publicación, por si alguien tiene interés, se baja de la página web del Institute of Medicine. Hay otro artículo publicado muy recientemente por un grupo de Peter Buck, que estaba en Memorial y que ha publicado bastante sobre este tema de los costes, ¿no? En este artículo publicado en una revista de economía, ¿no? Lo que viene a decir es que el precio de los fármacos aprobados aumenta $8.500 anualmente por año debido a ganado, ajustando por inflación. Es decir, todos los fármacos nuevos realmente crecen y crece su coste, ¿no? Y además él venía a decir que el crecimiento de los precios de los fármacos puede reflejar también una mayor tolerancia a los costes sanitarios, ¿no? Y que los precios aumentan más que la calidad de los resultados clínicos, ¿no? Por lo tanto, realmente otra cosa que nos hemos de plantear es si el precio de lo que estamos pagando por
los nuevos recursos sanitarios realmente es un precio que vale la pena y es conmesurado con lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Esta es otra manera de decirlo también por Peter Bach, ¿no? En que este es un gráfico muy conocido que pone los costes medios mensuales por cada nuevo tratamiento aprobado por la FDA, y claramente hay un grupo de fármacos que realmente suponen un coste, no es un coste escalado, sino es un coste exponencial respecto de los fármacos anteriores, ¿no? La siguiente pregunta que nos hemos de hacer es si los beneficios de los nuevos fármacos y de los nuevos tratamientos realmente valen la pena, ¿no? Y hay un artículo hay varios resúmenes de artículos de todos los publicados recientemente. En este caso es la ganancia media de los 71 fármacos aprobados por la FDA en los últimos años, ¿no? Y la ganancia media, si situamos los 2 meses, que más o menos es cuando a alguien le preguntan qué es lo que piensa que un fármaco nuevo debe aportar para, hipotéticamente, poder ser financiado, sobre todo en el ámbito de los tratamientos metastásicos, la respuesta estándar son 2 meses, ¿no? Pues si vemos lo de los 2 meses, hay bastantes fármacos que simplemente no llegan a esos 2 meses, ¿no? Y por lo tanto también nos debemos preguntar qué tipo de innovación estamos viendo, ¿no? Y hay innovación que realmente es una contribución que probablemente supera los 2 meses, que es también el modelo ASCO, ¿no? Y hay innovación que probablemente, pues, su contribución puede ser una contribución, y esto tampoco no hay que despreciarlo, a la larga, ¿no? Una contribución de dar un paso más, ¿no? Pero probablemente no innovación de esta disruptiva, como a veces se dice, de cualquier de los nuevos fármacos que se introducen en el mercado, ¿no? Entonces deberíamos, desde mi punto de vista, cuando hablamos de evaluar qué es lo que está pasando, dar más importancia a los resultados clínicos medidos mediante la supervivencia, dar más importancia al impacto presupuestario y dar más importancia a los aspectos organizativos que supone cada tratamiento en cada sistema sanitario y su impacto en los resultados clínicos, ¿no? Y bueno, ahora se ha puesto de moda, ¿no? Cualquiera que haya ido a la ASCO en los últimos tiempos, ¿no? Si algo machacan de forma reiterada es lo del valor, ¿no? Todo, en lugar de hablar del dinero, ¿no? Pues se habla del valor clínico, que es, ellos lo dicen como una relación entre beneficio clínico, efectos adversos y coste del tratamiento, ¿no? En realidad esto es expresar de la misma manera cosas que hemos expresado de muchas otras maneras, ¿no? Probablemente lo del valor y la contribución del valor es una manera más, digamos, neutra de expresarlo, pero realmente lo que nos debemos plantear es si vale la pena, ¿no? Lo que estamos pagando por los nuevos tratamientos, porque posiblemente los nuevos tratamientos están poniendo por su incremento tan importante a riesgo el repartir los beneficios de estos tratamientos de forma equitativa en nuestra población. Entonces, a mí sí que me gustaría remarcar el tema de los aspectos organizativos, ¿no? Porque me parece que hablamos mucho de los nuevos tratamientos, hablamos de los nuevos fármacos, hablamos en algunos casos o algunas veces de otros tipos de tratamientos, pero hablamos poco de los aspectos organizativos, ¿no? Entonces, nos deberíamos preguntar si podemos tener algún tipo de evidencia sobre si los cambios organizativos mejoran los resultados clínicos, ¿no? Esto es un gráfico muy conocido, es los resultados del Eurocare para varios tumores. El Eurocare es un estudio que sistemáticamente, con la misma metodología de todos los registros de datos poblacionales de Europa, recoge los datos y los publica por países. España está por aquí y España está más o menos en la media, en algunos tumores un poquito por encima de la media, en algunos tumores un poquito por debajo de la media. Tenemos la gran suerte de que siempre queda el Reino Unido y Dinamarca, ¿no? Que están siempre por debajo de la media, ¿no? Entonces, realmente yo creo que de este gráfico habitualmente sacamos una lectura positiva. También podemos ver cómo hemos mejorado los tiempos de supervivencia y realmente lo que vemos es que las ganancias se sitúan entre el 4 y el 6%, con la excepción del cáncer de próstata. Yo creo que nadie que esté muy metido en este mundo sabe que la ganancia de cáncer de próstata sea debida a los mejores de los tratamientos, sino está debida a otro fenómeno, que es el tema del PSA y el tema del avance diagnóstico, ¿no? Pero en tumores como recto o riñón o cáncer de mama o colon, las ganancias terapéuticas han sido claras, ¿no? Y la traducción práctica de estas ganancias terapéuticas, que desde un punto de vista médico pueden ser consideradas muy relevantes, se traducen en términos poblacionales en un 4%, que es una ganancia muy relevante, pero que también nos sitúa en la magnitud de lo que estamos ganando. Estamos haciendo pasos, no estamos haciendo cambios radicales que el mundo se tenga que quedar maravillado, sino que estamos yendo paso a paso, y esto es muy importante para no perder la perspectiva cuando se habla de innovación.
Ahora, también me gustaría decir que los datos muchas veces están para mirarlos y para utilizarlos, ¿no? Aquí tienen los datos de los registros poblacionales españoles que participan en el Eurocare y en otros proyectos internacionales de supervivencia del cáncer de recto. La ganancia media en España ha sido notable, del 9%, del 8%, ¿no? Ahora, si miramos las líneas azules, que es el último dato, el registro que tiene mejores resultados en cáncer de recto muestra una supervivencia a los 5 años relativa del 65% aproximadamente. El registro que tiene la supervivencia más baja muestra una supervivencia del 50%, ¿no? Por un 15% de supervivencia, ¿no? Si esto fuera un fármaco, ¿qué no daríamos, no? ¿Qué no daríamos, ¿no? Y en cambio aquí lo que no nos planteamos suficientemente es cuáles son las razones organizativas y de política sanitaria y de evaluación de resultados, de criterios, etcétera, que pueden justificar una diferencia del 15% en la supervivencia en nuestro país, ¿no? Y este es un hecho que a mí también me parece que es muy relevante, ¿no? Muchas veces nos focalizamos en si gana un mes, si se le da o no se le da y todo esto, cuando no tenemos suficientemente en cuenta estos datos, ¿no? ¿Por qué pueden pasar estas cosas? Déjenme que les explique cosas de Cataluña. Cataluña, por ejemplo, teníamos una guía de práctica clínica que decía que la radioterapia preoperatoria en cáncer de recto, en determinados estadios, se tenía que hacer sistemáticamente a todos los pacientes. Estos son los porcentajes por cada hospital, ¿no? Como pueden ver, la media era del 67%, es decir, a 2 de cada 3 se les daba, había hospitales que era el 100%, había hospitales que estaban por encima del 80%, que era lo que pensábamos que era razonable, pero hay hospitales que están francamente por debajo, ¿no? Y realmente tenemos que incidir también en esto, ¿no? Para mejorar los resultados clínicos, ¿no? Y esto además tiene un impacto sobre los costes en realidad mínimo. Tiene un impacto sobre otro tipo de costes no económicos, ¿no? Para mejorar esta situación redujimos el número de centros que podían operar cáncer de recto de 51 a 32, el cáncer de recto es relativamente frecuente. El número mínimo era 11 por mes, ¿no? Y habiendo hecho esto, lo que hemos conseguido ha sido, en 2 audits clínicos, en el 2005-2007 y el 2011-2012, una reducción de la recidiva local del 32% y de la mortalidad por cáncer de recto a los 2 años del 34%, después de la reordenación y de la auditoría clínica, ¿no? Es decir que, como pueden ver, es un descenso muy significativo de tanto la mortalidad como la recidiva local en cáncer de recto después de medidas organizativas, después de decir a los clínicos que esto nos importaba, después de dar instrumentos para que esto mejorara, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también debemos hablar bastante de qué podemos hacer más allá de las discusiones, cuando hablamos de resultados, más allá de las discusiones de la relación entre coste y eficacia, ¿no? Esto es la traducción en gráfico. Entonces, mejoran los resultados clínicos. Desde mi punto de vista, debemos dar más importancia a la mejora de la calidad asistencial y a la aplicación de lo que conocemos, que sabemos que es efectivo, en paralelo a la innovación terapéutica, ¿no? Los resultados clínicos pueden mejorar con medidas organizativas. Nos debemos centrar en la calidad asistencial, ¿no? Midiendo los resultados en un entorno regional y en un hospitalario agregado, porque es muy difícil mirar resultados de estos hospital a hospital por el volumen. Y también debemos tener en cuenta que cuando intentamos hacer esto, uno de los problemas que hay es que todo el mundo que es un actor en esta historia tiene opiniones contrapuestas, tiene opiniones divergentes que tendremos que manejar, y en muchos casos esas opiniones no dependen de nada que tiene que ver con la evidencia ni con los costes, sino dependen esencialmente de la posición institucional que ocupa. ¿Lo podemos pagar? Hombre, yo creo que si continúa creciendo el presupuesto sanitario dedicado a oncología y los costes del tratamiento por encima del presupuesto general, pues a mí me parece que es difícil, ¿no? Hasta donde yo conozco, en mi historia personal implicada en todos los temas de planificación de la oncología, el crecimiento de los costes de la quimioterapia interanual siempre ha sido superior al crecimiento general del gasto sanitario, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, ¿y por qué esto va a cambiar? ¿No? Probablemente porque el crecimiento de los nuevos fármacos en el contexto de crisis en el que estamos realmente requiere pensarlo un poquito de nuevo, ¿no? Y la prueba de que requiere pensarlo un poquito de nuevo es que los ASCO ha establecido unos criterios de valoración de la evidencia, ¿no? Y ESMO acaba de publicar, ¿no? La valoración de la magnitud del beneficio clínico de los nuevos fármacos, que pretenden hacerlo en todas las nuevas indicaciones e incluirlo en sus guías de práctica clínica según el valor asignado de la magnitud del beneficio que le den a ese nuevo fármaco, ¿no? Por lo tanto, realmente, si sociedades como estas están preocupadas también por esto, probablemente es porque el problema es significativo y todo el mundo, por lo tanto, tenemos un margen para discutirlo entre todos, ¿no? ¿Podemos pagar según resultados clínicos? A mí me parece que es difícil.
pero que deberíamos intentar ajustar el precio que se le asigna al fármaco al beneficio que podemos esperar, ¿no? Y tenerlo en cuenta también en los sistemas sanitarios, en la práctica clínica, ¿no? Y cómo establecer la contribución del tratamiento en un marco terapéutico con mayor complejidad, ¿no? Realmente los ensayos clínicos son con pacientes bastante limpios de problemas de comorbilidad, cuando en la práctica clínica los pacientes son completamente diferentes, ¿no? Y por lo tanto la traducción del beneficio a la práctica clínica habitual va a ser mucho más difícil, porque el paciente es mucho más complejo. Y ese yo creo que es uno de los principales retos que tenemos para la quimioterapia, para la radioterapia y para la cirugía y para cualquier otro tratamiento. En resumen, los resultados clínicos mejoran a un ritmo relevante, pero alejado de las expectativas de los pacientes. Cada vez tendremos más pacientes con perfiles distintos, con edad más avanzada, con morbilidad, mayores expectativas a los actuales, que requerirán un enfoque multidisciplinario y más dificultad para establecer la evidencia científica relevante, lo cual también puede introducir una mayor posibilidad de contradicción entre los diversos profesionales que se incluyan en la decisión terapéutica de ese paciente. Está emergiendo una nueva manera de trabajar en oncología, ¿no? En fin, cada uno le llama a su manera, la precisión ahora es lo último que se lleva, antes era personalizada, había gente que decía estratificada, pero lo más importante es que debemos decidir de una forma multidisciplinaria. Lo que ha dicho antes el doctor Expósito es esencial. No hay ningún tratamiento del cáncer, prácticamente ningún tipo de tumor, que no intervengan varios profesionales, y esos profesionales deben decidir de forma conjunta, y con la complejidad de los pacientes que vienen todavía más. La preocupación de ASCO y ESMO es relevante también en esto, ¿no? Y la organización de los servicios sanitarios cuenta para mejorar los resultados clínicos. En resumen, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay un marco para promover un acuerdo mínimo entre profesionales sanitarios, gestores y políticos sanitarios. Todos debemos hacer un esfuerzo por eso, para ponernos de acuerdo en qué es lo que podemos hacer todos para mejorar las cosas desde el punto de vista práctico, más allá de que se acepte o no se acepte una inversión sanitaria determinada. Y eso es lo difícil, ¿no? La política sanitaria para mí es un elemento clave para contribuir a mejorar los resultados clínicos, ¿no? Supone reconocer la experiencia acreditada con mejores resultados clínicos. Y eso en nuestro país, por tradición, no es fácil. No creo que sea fácil en ningún país, pero nosotros realmente tenemos un plus de dificultad. Y la industria, yo creo que el gran debate es cómo adaptar el precio al valor o a la contribución añadida del fármaco, ¿no? Pero ese debate cada vez tendremos que tenerlo más, y lo bueno sería tenerlo con datos, y no simplemente si un fármaco cuesta tanto o cuesta menos, ¿no? Y finalmente, establecer acuerdos sobre lo que supone innovación real y valorar la innovación con impacto modesto, teniendo en cuenta, de alguna manera, que puede contribuir a esos pasos que tanto valoramos, ¿no? Pero lo que está claro es que el precio no puede ser el mismo, ¿no? Y ese es uno de los aspectos más relevantes en todos los tipos de tratamiento. A mí me parece que también me gustaría decir que los fármacos son un buen ejemplo, pero hasta cierto punto podríamos repetir la discusión sobre muchas de las nuevas tecnologías de radioterapia o algunas de las tecnologías quirúrgicas. Lo que pasa es que discutimos de los fármacos porque en realidad es lo que está discutiendo todo el mundo, ¿no? Muchas gracias. Si alguien de la sala quiere alguna pregunta concreta sobre la intervención del doctor Borràs, y si no, dejamos para un debate final, si vamos bien de tiempo. Doctor Alba, una perspectiva clínica. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias al doctor Expósito por haberme invitado esta tarde aquí a este foro, a este congreso sobre la evaluación, la jornada de economía de la salud, ¿no? Yo soy un clínico con una actividad clínica relativamente importante, y ahora también con una digamos, responsabilidad sobre la gestión o la organización clínica en una zona relativamente amplia de nuestra comunidad andaluza. Por tanto, si me permiten, yo creo que voy a teorizar poco sobre cómo lo vemos los clínicos, y lo que sí voy a intentar es, desde el punto de vista, tal como lo veo yo en algunos momentos, o como tengo que discutir con mis compañeros fundamentalmente en las sesiones, cómo se aborda este problema de unos costes verdaderamente rampantes, ¿no? Y también, en última instancia,
con el intento responsable de saber que o el discurso de la sostenibilidad verdaderamente es captado por los clínicos, el relato llega verdaderamente a los clínicos, o las cosas simplemente no funcionará, en el sentido que al fin y al cabo son los que sobre el terreno ejecutan o no ejecutan las medidas generales que puedan ser puestas en marcha, ¿no? Vamos a empezar por el principio, ¿no? La definición del clínico, y es muy relevante, aunque es una perogrullada y es una definición que es simple, puede parecer una definición tonta, pero que creo que está en el origen de muchas de las tensiones que se viven a la hora de poner en marcha determinadas prácticas. El clínico es aquel médico que diagnostica y trata a sus pacientes. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a una cuestión esencialmente individual, una consulta o un quirófano o algo por el estilo. Y esto es importante luego a la hora de ver cómo verdaderamente se puede armar o se puede armonizar esta cuestión estrictamente individual con cuestiones más generales. Porque ahora vivimos en el imperio de la biología molecular, ¿no? Con referencia al cáncer, probablemente la biología molecular es la ciencia reina ahora, todo, pero la clínica ha sido la ciencia reina durante mucho tiempo. Es una ciencia antigua, muy antigua, prácticamente desde que se conoce, desde la época de la Grecia clásica, pero que se sistematiza fundamentalmente en la medicina francesa del siglo XIX, ¿no? Los franceses del siglo XIX, mitad y última parte del siglo XIX, son los grandes sistematizadores de lo que es la clínica como ciencia, como relata en su magnífico libro Foucault, ¿no? Del nacimiento de la clínica. Y esto es muy importante. Y luego esto, pues, digamos, se refina en las escuelas alemanas y se hace muchísimo más, se le da mucho énfasis y mucho pragmatismo en las escuelas anglosajonas de clínica clásica. Pero, vuelvo a insistir, esta es una ciencia, al fin y al cabo, individual. Individual porque trata de la relación, al fin y al cabo, entre dos personas. Y una cosa muy importante de la que es imposible abstraerse, que es que nace en un momento donde, el liberalismo estaba en la cresta de la ola, el liberalismo clásico. ¿Esto qué significa? Que la medicina es una profesión liberal en el siglo XIX, cuando la clínica llega a su apogeo. ¿Y esto tiene relevancia? Sí, porque en aquel momento no hay sistemas públicos de salud. La provisión de salud se hacía solo de dos sistemas: pago privado del que podía y el que no, beneficencia. Al fin y al cabo, liberalismo puro y duro con una intervención del Estado mínima. Y la otra cuestión relevante es que, si bien se está mejorando desde diversos puntos de vista, yo diría que ahora mismo en la universidad, creo que en la Universidad Española, por supuesto, en otras universidades no lo sé, no sé si en algunas universidades anglosajonas puede ser de otra forma, pero lo que se enseña es fundamentalmente el paradigma clínico. Todo lo demás es periférico. A los estudiantes no les enseñamos economía de la salud, ni siquiera epidemiología, ni esto incluso en algún momento determinado llegan a ser Marías, ¿no? Al estudiante lo que le gusta es la exploración clínica, cómo se diagnostica al paciente, cómo se trata, etcétera. Es así, esto no es ni bueno ni malo, es la descripción de un hecho. Por tanto, estamos enclavados en un grupo de personas, son los clínicos que nacen en el siglo XIX, que se les sigue enseñando de una manera bastante parecida desde el punto de vista conceptual. ¿Y esto qué es lo que significa en la práctica? En la práctica significa que los clínicos en realidad son, y esto ahora lo digo no como clínicos, sino como responsable de un grupo de clínicos, son un grupo de artesanos con una resistencia numantina a la estandarización. Créenme, es difícil incluso en el micro. No me imagino ya para un planificador. Por tanto, imaginaros un artesano que hace las cosas como le parece que tiene que hacerlas y que vengan a contarle ahora que vamos a hacerlas todos lo mismo. Es complejo.
Bien, ¿pero qué pasa? Pues aparecen los sistemas públicos de salud a partir de prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, pues fundamentalmente en Europa, aparecen de alguna manera los sistemas públicos de salud. La salud empieza a ser considerada en el sentido de que es un bien público y que el Estado, al menos en Europa, tiene el deber de proveer a los ciudadanos con unos, digamos, unos estándares de salud y de tratamiento en caso de enfermar relativamente aceptables y equitativos. Es más en Europa, menos en los Estados Unidos, pero incluso en un país tan individualista como los Estados Unidos, experiencias como Medicare y Medicaid están enclavadas también en este concepto que podríamos decir que nace en el Reino Unido, ¿no?, a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y esto con qué se mezcla? Bueno, pues esto se mezcla con una eclosión tecnológica impresionante, ¿no? Probablemente los conocimientos y los tratamientos que ha habido en la medicina en los últimos 30 años son mayores que todos los que ha habido en la historia de la humanidad hasta 1970 seguramente. Y hablamos de fármacos, como ha dicho el doctor Borràs, pero yo creo que hablamos de fármacos porque es fácil hablar de fármacos, ¿no? Pero todo este espiral de costes no radica solo en la utilización de los fármacos, ¿no? Habría que ver también cuál es el impacto desde el punto de vista de su valor y de su coste de ciertas técnicas quirúrgicas como la robótica, ¿no?, o de ciertas técnicas muy avanzadas de radioterapia como puede ser la SBRT extracraneal, ¿no? Esto verdaderamente no está aquilatado tampoco. Por tanto, es un problema más complejo. Y es un problema más complejo y que se incide poco en ello desde el punto de vista diagnóstico. El tratamiento es costoso, pero tal como se están poniendo las cosas con el tema de biomarcadores, etcétera, yo creo que habrá que echarle una ojeada también al tema del diagnóstico, porque probablemente el impacto es grande. Y muchas veces es un impacto oculto, que pasa absolutamente desapercibido. Pongo un ejemplo: la resonancia magnética en el diagnóstico preoperatorio del cáncer de mama. Nadie ha probado nunca que tenga absolutamente ningún valor para la paciente. Nunca. Ni de tasas de cirugía conservadora, ni de tasas de reoperaciones, ni de mejoría de supervivencia, nada. Sin embargo, nadie la discute. En la mayoría de los centros se hace. Y sin embargo no lo discutimos, ¿no? Yo creo que, o la utilización tan simple de los marcadores tumorales, el CA15-3 en el cáncer de mama, no hay cosa que haya hecho más daño que eso en la vida, por Dios, o el PSA, ¿no? ¿Qué pasa con el PSA? ¿Cuántas prostatectomías se han hecho con simplemente rellenar una cruz, ¿no? Bien, estas cosas habrá que mirarlas también porque tienen un impacto muy importante, es verdad, al mismo tiempo que los fármacos. Pero bueno, entre esta clínica de aparición liberal, digamos, en el siglo XIX, profesión liberal, relativamente artesana, y unos sistemas de salud con una visión igualitaria de la sociedad, aparecen las tensiones. Pero ¿cuándo aparecen las tensiones? No aparecen las tensiones desde el momento en que los sistemas de salud se ponen en marcha, no. Aparecen a partir de los años 80, probablemente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80 ha sido el periodo más igualitario desde el punto de vista económico que ha habido en el mundo desarrollado. No me refiero ahora al mundo en vías de desarrollo, pero en el mundo desarrollado, en los países desarrollados, probablemente ha sido el momento más igualitario. Y en los años 80 aparecen, no porque las respuestas empiecen a no cuadrar, sino por lo que se pone encima de la mesa, es una pregunta política, que es: ¿verdaderamente tenemos que gastar esto en el estado del bienestar? ¿Un 9% del PIB es mucho? ¿No es mucho? ¿No lo podríamos gastar en otra cosa? Esa es la pregunta que subyace de todo esto. Y claro, esto lleva aparejado los estudios de coste-eficacia. Antes se ha referido el doctor Borràs a multitud de medicamentos que aumentan la supervivencia en un mes. Existen muchos en oncología de esto. No discutiríamos de ellos si costaran €1. Si costaran €1 se lo daríamos a todo el mundo.
El problema es que cuestan una cosa disparatada, ¿no? Disparatada. Pero no olvidemos que esto empieza a partir de un poco de la revolución conservadora de los años 80, cuando todo se pone en marcha, ¿no? Y sin olvidar que hay ciertas escuelas económicas que dicen que en un momento en el que la demografía hace que la población envejezca de forma cada vez mayor, ya se ha presentado aquí cómo va a evolucionar la población española y que la edad del votante medio va a aumentar, los políticos estarán dispuestos a aguantar aumentos del PIB dedicados a sanidad. De hecho, hay gente que dice que en el año 2050 nos encontraremos en el escenario del 25% del PIB gastado en sanidad. Probablemente dependerá, bueno, esto no es ni mucho ni poco, ¿no? Dependerá de las cuestiones o digamos de los pactos políticos que se hagan en las sociedades de ese momento. Y aparecen agencias como el NICE y parecidas al NICE, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, hacen una evaluación del beneficio de determinados procedimientos y lo relacionan con el coste, ¿no? Y dicen si es aceptable pagarlo o no. Son transparentes, son multidisciplinares, pero introducen un concepto que es absolutamente ajeno a la clínica, que es el coste. Porque el coste es un concepto traído de la economía y de la sociología, al fin y al cabo de la política. No tiene nada que ver con el enfermo en la consulta. Hay que juntar estas dos cuestiones. Y son dos mundos que difícilmente se entienden. Difícilmente se entienden, ¿no? Lo digo a veces con esta, digamos, dos gorros de clínico y microgestor, ¿no? Y aquí viene la cuestión del valor, ¿no? ¿Qué es lo que aporta verdaderamente las medicinas o ciertos fármacos a la mejoría en la supervivencia que tenemos del cáncer? Y esto, pues, es una cosa que es bastante discutible, ¿no? Luego me referiré a lo que se ha mencionado previamente, que es la escala de ESMO, que creo que será de una utilidad práctica muy importante, al menos en Europa y al menos en nuestro país, a la hora de decidir desde un punto de vista clínico que es aceptable o no pagar en este campo. Y luego viene la cuestión de la responsabilidad versus la decisión, ¿no? Por tanto, y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que en cualquier sistema complejo, quien tiene la responsabilidad es el que tiene en última instancia la decisión. Cuando tú eso lo dislocas, verdaderamente empiezas a tener problemas graves. Y esto es lo que nos ha pasado muchas veces en nuestro país, y concretamente en nuestro medio, ¿no? Se ha intentado dislocar quién decide y quién da la cara. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. No por nada, eso no es ni bueno ni malo, simplemente no funciona. Bien, y por tanto, ¿a qué se enfrenta el clínico hoy? Pues se enfrenta a pacientes cada vez más informados, sobre todo los jóvenes, y con una visión particular del concepto de valor. ¿Esto qué quiero decir? Quiero decir que este medicamento aumenta la supervivencia media a 2 meses y vale 10.000 euros al mes. Bueno, pero como me pasa a mí, usted me lo pone. Esto está aprobado por la Agencia del Medicamento y usted me lo pone. Se enfrenta a un hospital con un presupuesto cerrado, o casi, y que tiene que armonizar esas demandas con el presupuesto, a unas agencias reguladoras que solo se pronuncian sobre seguridad y eficacia. La FDA y la EMA pues hablan si un medicamento es seguro y eficaz, al fin y al cabo, pero a mí me gustaría que las definiciones de eficacia, sobre todo, se fundamentaran no en cuestiones estadísticas, sino en cuestiones que son relevantes desde el punto de vista clínico. Una industria con un sistema perverso de fijación de precios. ¿Cómo se fijan los precios? Yo no lo sé, yo creo que es una fijación opaca. Sinceramente pienso que la mayoría de la industria fijan los precios no en función de lo que cuesta el desarrollo de la investigación, sino en la previsión de lo que piensan que puede pagar la sociedad por ese fármaco. Entiendo de todas formas que esto es una cosa que se podría discutir. Y luego un pagador, que es el sistema público de salud, que es incapaz de tomar decisiones estratégicas explícitas, ¿no? De decir, ¿qué voy a pagar o qué estoy dispuesto a pagar a partir de qué umbral? Esto es a lo que nos enfrentamos verdaderamente en la consulta. ¿Y qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Y esto es una fuente de tensiones a todos los niveles.
Los clínicos lo que no pueden hacer, como digo, al fin y al cabo son artesanos trabajando en su taller, ¿no? Tomar decisiones políticas globales en la dirección de pago por resultados, que debería de ser obligatorio. Yo no sé si es posible, pero tendríamos que ir por ese camino. Y tampoco lo que no podemos hacer es fijar los precios de los fármacos y de la tecnología, ¿no? Porque los precios de los fármacos y la tecnología deben ser fijados, evidentemente, de una manera muchísimo más proactiva y muchísimo más agresiva por los gobiernos y las agencias financieras. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Y esto es una cosa, si parece hasta ahora que estoy intentando echar balones fuera, no, sí podemos hacer cosas nosotros también. Podemos hacer, y yo creo que ESMO ha tenido una iniciativa que creo que debe ser muy importante y que tendríamos que incorporarla, no solo a los nuevos fármacos, sino a todo lo que hacemos hasta ahora, ponerle esa etiqueta al lado, que es la magnitud del beneficio clínico que conlleva cada procedimiento, cada tratamiento con un fármaco. Es un artículo que ha publicado Annals of Oncology, que yo les recomiendo que lean porque es francamente instructivo. Aquí califica las intervenciones curativas como A, B y C en función de su impacto sobre la supervivencia, y las no curativas, las que se utilizan en el contexto de la enfermedad metastásica o la enfermedad paliativa, como 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y ellos, después de hacer un análisis, digamos, de diversos, desde el punto de vista metodológico, está muy bien traído desde el punto de vista estadístico, recomiendan que solo debían ser pagados la clase A y B en la pirámide curativa, y la 5 y la 4 en el tratamiento paliativo, que por debajo de ahí, aunque los estudios sean estadísticamente significativos, no aportan el suficiente valor como para ser pagados. Y hacen una serie de definiciones, que es A, que es B, que es C, que es 5, 4, 3, 2 y 1. Y ponen unas tablas prácticamente en que la mayoría de los estudios que últimamente han, si no cambiado la práctica o están en el candelero en oncología, los ponen y le clasifican y le ponen una etiqueta al lado, que son muy instructivos. Por tanto, para concluir, decir que la clínica es una ciencia individual, y así se enseña en la universidad, y esto probablemente la enseñanza de la medicina global tendrá que introducir criterios de sostenibilidad dentro de lo que es el sistema público de salud, pero ahora es así, y esto es una fuente de que a veces no hablemos el mismo lenguaje los planificadores y los clínicos, que la eficacia y la toxicidad son criterios estrictamente clínicos, y que ambos son los pilares fundamentales del valor. El coste viene después. Que el concepto de coste, eficacia, valor, etcétera, todo lo demás, es un concepto de política sanitaria, no es un concepto estrictamente clínico, y por tanto tendremos que fusionarlo con los aspectos clínicos para poder tomar decisiones correctas, y que, al igual que las muñecas rusas, esto es, una parte sobre otra, cada uno tendría que hacer su trabajo. Nosotros lo que nos toca es definir con exactitud la magnitud del beneficio, con iniciativas parecidas o similares a las que ha hecho ESMO. Eso sí es un trabajo clínico. Y ser coherentes también, y que cuando algo aumente un mes, pues es nivel 1, no es nivel ni 5 ni 4, y estar dispuesto a aceptarlo. Y los planificadores deben definir explícitamente a partir de qué umbral de beneficio están dispuestos a pagar. Esto debe ser una decisión clara y explícita, que no debe tomar el clínico, que debe tomar el único que democráticamente está legitimado para tomarla, que son los gobernantes y los planificadores. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta concreta para el doctor Alba antes de pasar a la siguiente ponencia? ¿No? Pues pasamos. Belén, cuando quieras. Está en blanco. Ah, perdón. Pues buenas tardes, y para mí también es un placer estar aquí hoy con vosotros en Granada, una ciudad que me encanta, y con colegas que tanto aprecio.
Y yo voy a exponer mi punto de vista como economista en un tema que también es bastante... sí, es un tema que está abordando ahora mismo mucha crítica y generando mucha controversia, porque es el coste-efectividad de los fármacos en situación de baja efectividad terapéutica. Y yo creo que todos coincidimos en que los pacientes deberían de tener un acceso rápido y equitativo a los fármacos oncológicos, pero también es verdad que estas terapias muchas veces el beneficio que tienen es bastante limitado y que tienen un precio muy alto. Y entonces esto genera pues una gran polémica en cualquier sistema sanitario. Yo no creo que haya muchas diferencias entre lo que puede estar pasando en el setting español a lo que pueda estar pasando en el Reino Unido. Pero yo estoy aquí hoy para explicar un poco cómo se toman las decisiones en el Reino Unido en relación a qué fármacos oncológicos aprobar y qué hay detrás de cada decisión que toma el NICE. Me voy a referir por el contexto de esta mesa redonda a cuáles son, en mi opinión, las principales digamos, issues o problemas que tiene el propio sistema coste-efectividad para evaluar fármacos en cáncer. Intentaré exponer la trayectoria de lo que ha pasado en los últimos años en Reino Unido, donde creo que se ha ido avanzando desde un sistema, digamos, básicamente basado en el coste por quali, a un sistema en el que se han intentado incorporar aspectos un poco más globales, como es el burden of illness, la carga de enfermedad y aspectos sociales, como se ha pasado de un extremo al otro, se ha intentado, y algunas políticas que han tenido que ver en relación a esto, que en el caso del cáncer son los criterios End of Life y el Cancer Drug Fund. Y acabaré un poco concluyendo con la situación en la que se encuentra ahora mismo el Reino Unido en la discusión, el Value Based Assessment, e intentaré integrar algunos de los puntos que han salido en la mesa, que han planteado ellos, para, bueno, espero que esto ayude a tener una discusión interesante al final de... yo creo que la evaluación de tecnologías sanitarias es algo que ya está bastante integrado a nivel global. Sin embargo, no todos los contextos y los países integran la evaluación económica de la misma forma en el sistema de evaluación de tecnologías sanitarias. Y yo creo que aquí hay un concepto clave, que es el concepto de valor. Es decir, qué entiende el pagador, la agencia pagadora, por valor, y cómo determina si la tecnología que va a reembolsar tiene ese valor. Cómo mide, qué evidencia, qué tipo de evidencia utiliza, en relación a qué compara, y cómo determina si la tecnología tiene el value for money suficiente para el sistema sanitario para ser reembolsado. En este sentido, el NICE en el Reino Unido entiende por valor el quali, básicamente las ganancias en salud en función de los qualis que generan. Y es una medida que puede tener sus limitaciones metodológicas, pero es práctica porque permite comparar diferentes áreas de salud y tomar decisiones a nivel del sistema sanitario global, porque como decía ahora el doctor Alba, alguien tiene que tomar decisiones, y entonces esto permite poderla tomar a nivel de contexto global. Para determinar si una terapia es coste efectiva, el NICE utiliza el ratio coste-efectividad, que básicamente es determinar how much cuesta, cuánto costaría conseguir un quali adicional. Básicamente es si tenemos un ratio incremental de 20.000 digamos, euros por 2 qualis, si eso, conseguir esos 2 qualis realmente merece la pena invertir los 20.000 libras, básicamente, el value for money. Normalmente el tipo de evidencia que utiliza para hacer esto son ensayos clínicos, pero en concreto en cáncer, porque los ensayos clínicos tienen una duración temporal limitada, pues también se hacen modelos y se extrapola la supervivencia más allá del horizonte temporal del ensayo clínico. Y la perspectiva que se utiliza para medir los costes es la del NHS. Se ha discutido algunas veces, cada vez que se actualizan las guías del NICE, si se amplía esa perspectiva, pero por ahora es la perspectiva del NHS. ¿Cómo agrega el NICE este beneficio para determinar si el fármaco o la terapia resulta coste efectiva? Pues básicamente utilizando el umbral coste-efectividad, que realmente integra el modo de pensamiento económico del coste de oportunidad. Es decir, cualquier cosa que vayamos a financiar va a obligar a desplazar algo, porque los recursos son limitados. Y eso quiere decir que por un lado estamos ganando qualis, pero por otro estamos perdiendo qualis. Y el umbral coste-efectividad es ese, digamos, como rate converter
que te dice cuál es la productividad del sistema del NHS, cuánto está dispuesto a pagar por cada query que genera. Y este umbral tiene una gran importancia, es clave para tomar las decisiones en el NICE. Normalmente el umbral se encuentra entre los 20.000 y los 30.000, y si la terapia tiene un umbral coste-efectividad por debajo de los 20, pues se financia sin ningún problema. Si está entre los 20 y los 30, se tienen ya en cuenta otra serie de criterios, no solamente el coste-efectividad, pero también equidad y otra serie de discusiones. Y ya en el caso de los fármacos oncológicos, que suele estar por encima de los 30, la cosa se complica. Se complica porque la evidencia es bastante incierta, porque los costes son altos, porque los AICR son imposibles y porque los pacientes tienen pocas opciones de tratamiento. Por eso el Cancer Reform estableció que todos los nuevos fármacos oncológicos que aparecieran en el mercado tendrían que ser evaluados por el Technology Appraisal del NICE. Y así funcionamos. Cualquier fármaco oncológico nuevo que sale, el NICE lo evalúa. ¿Cuáles son los problemas del modelo coste-efectividad en cáncer? Bueno, normalmente las recomendaciones negativas o las rejections del NICE a los fármacos oncológicos son por 3 motivos. Por falta de evidencia, relacionados con el precio y el coste de tratamiento, y por limitaciones, pienso en mi opinión, del propio modelo de coste-efectividad. Normalmente lo que suele ocurrir es que la evidencia que presenta la industria farmacéutica cuando hace el submission al NICE es muy diferente del tipo de evidencia que necesita la agencia reguladora, en este caso el NICE, para tomar la decisión. El NICE necesita datos de efectividad y normalmente es la efectividad relativa la que causa problemas. Y cuando existe evidencia que no es muy robusta porque es inmadura, pues esta incertidumbre clínica se traduce inevitablemente en incertidumbre en coste-efectividad. Y no hay que olvidar que el ratio coste-efectividad es precisamente un ratio, y cuando el denominador y el numerador no, de alguna forma, evolucionan proporcionalmente, pues se producen situaciones que son llamativas. Por ejemplo, en cáncer suele ocurrir que los pacientes que tienen un peor pronóstico son los que presentan normalmente un mejor ratio coste-efectividad, pero eso es porque, claro, al tener un peor pronóstico, su periodo de supervivencia es menor, con lo cual los costes que se van a acumular son más pequeños, y como la utilidad es tan pequeña, pues el ratio es mejor. Y eso, que puede tener sentido desde el punto de vista de las reglas de decisión básicas de coste-efectividad, a lo mejor desde el punto de vista clínico pues no puede tener ningún sentido, o puede resultar llamativo decir que una terapia es coste-efectiva en aquellos pacientes que menos se van a beneficiar del tratamiento. Otro aspecto interesante es la supervivencia. Los ensayos clínicos en cáncer tienen un periodo y un horizonte temporal muy corto, y cada vez es más normal ver, por ejemplo, que la FDA aprueba fármacos pues basándose en progression-free survival o time to progression y no en supervivencia global, y que además acepta los crossovers dentro del ensayo clínico. Pero esto además tiene sentido porque las terapias que son más efectivas son las que normalmente se produce el crossover antes y hay menos probabilidades de observar supervivencia global. Pero esto es así y es lo que hay. Entonces no tenemos más remedio que utilizar modelos de supervivencia para extrapolar los beneficios del ensayo a más largo plazo. Y ahí pues algunas veces se producen inconsistencias, porque algunas veces parece que existe un universo paralelo entre los modelos que utiliza la industria farmacéutica en las submissions que hace al NICE y los que, por ejemplo, el grupo revisor de la Universidad de York, que somos los que hacemos el Critical Appraisal de la submission, consideramos que son los más oportunos. Hay diferentes tipos de modelos paramétricos y hay diferentes tipos de curvas para ajustar estos modelos, y según se utilice uno u otro, los resultados cambian mucho y puede pasar un fármaco de ser coste efectivo a no ser coste efectivo. Entonces creo que debería haber una mayor estandarización a la hora de determinar cuáles son los modelos de supervivencia, simplemente que los estadísticos y los de coste-efectividad pues coincidan, porque al final los datos son los mismos, los que estamos explotando. Y luego también pasa que no existe evidencia directa de lo que queremos comparar. El NICE es claro en el reference case diciendo exactamente queremos comparar este nuevo fármaco en cáncer en relación a este otro, que es el standard care, y para este subgrupo de población. Pero no existe evidencia muchas veces de lo que queremos comparar, y no hay más remedio que acudir a comparaciones indirectas. Muchas veces existe a lo mejor evidencia, pero no en la dosis que nosotros queremos comparar, y la industria pues utiliza ensayos clínicos o datos observacionales de otro tipo o del mismo fármaco, pero con diferentes dosis, y todo esto es meter incertidumbre dentro de tu modelo
que va cada vez creando, porque en evaluación económica, no nos engañemos, la incertidumbre es el gran problema y se cuela por todos lados. Y básicamente yo creo que el appraisal, el método appraisal del NICE, básicamente lo que hace es eso, intentar reducir al máximo esa incertidumbre para que la decisión sea lo más apropiada posible. Y con esto encima de la mesa, es decir, con esta situación, precios altos, costes altos, evidencia poco robusta, el NICE tiene que tomar una decisión. Y bueno, aquí es donde, por ejemplo, grupos académicos como la Universidad de York, pues damos nuestro input ayudando con el appraisal. Si es un single technology appraisal, simplemente evaluamos el modelo, quizás proponemos algunos cambios, y si es dentro de la línea del multiple, pues también hacemos nuestro propio modelo alternativo al de la industria. Y al final, este chiste que me hizo mucha gracia, pero esto es cierto: if you torture the data long enough, it will confess. Eso es lo que hacemos nosotros básicamente, escoger el modelo de la industria farmacéutica y ver si realmente se ajusta exactamente a lo que está pidiendo el NICE, y si, sobre todo en relación a la evidencia, la que ha utilizado es la más correcta, en relación al setting, en relación a los comparadores, los modelos que ha utilizado para hacer la extrapolación de la supervivencia y las comparaciones indirectas. Y esto es lo que yo creo que a lo mejor en el contexto español, cuando clínicos utilicen pues revisiones predicadas por el NICE o informes del NICE, es precisamente lo que tienen que hacer, ver también si la evidencia que se ha utilizado en esos informes es aplicable al setting o si se puede adaptar y se puede llegar a las mismas conclusiones. Y básicamente se reevalúa el modelo, se le presenta o se le dice a la industria: pensamos que este modelo de supervivencia o esta curva que has utilizado no es la más apropiada, ¿te importaría coger el modelo, cambiármela y ponerme esta otra curva? Y vemos cuál es el impacto que tiene en el ratio coste-efectividad, y al final pues se sientan un grupo multidisciplinar de profesionales, los que están pacientes, clínicos, el grupo revisor, y se toma una decisión que, bueno, puede ser más o menos es transparente, es un método sistemático y transparente y es participativo, pero al final es un poco black box, porque tú pones encima de la mesa todos los criterios que tiene y el NICE y el director del comité va a tomar una decisión en base a todos esos criterios, pero no sabes realmente el baremo que tiene cada uno de ellos. Y esto es lo que yo creo que las políticas que voy a comentar a continuación están intentando un poco solucionar. El precio. El precio es otro claro key driver en los resultados de costo-efectividad y especialmente en los fármacos oncológicos. Sin embargo, nosotros no tenemos ninguna autoridad para tocar el precio de los modelos, el precio viene dado y nosotros no podemos decir nada. Lo que sí, el NICE, cuando nosotros le decimos no resulta coste-efectivo a este precio, si le damos un range de precios al que podría resultar coste-efectivo, y luego ya el NICE se encarga, como decía Emilio Alba, porque aquí tiene que tomar las decisiones de negociar si ese precio podría ir para abajo, para arriba, con un Patient Access Scheme, y pasa habitualmente y se bajan los precios. Pero sin embargo, se habla mucho del precio de los fármacos, pero yo creo que no todo es el precio, es el coste del tratamiento en cáncer, que no solamente es el fármaco, sino todos los recursos sanitarios que conlleva, pues en este caso, que son situaciones ya muy terminales, el tratamiento a ese estadio, y se van acumulando y se hacen insostenibles. Entonces, como decía antes, el coste-efectividad es un ratio, y si tenemos costes muy altos, pues entonces aquello nunca resulta coste-efectivo y es un problema. Y ha pasado ahora, y creo que lo habéis comentado, con el pertuzumab, que se ha evaluado, está ahora mismo stand-by la decisión del NICE, pero el ratio coste-efectividad ya nos salía a 125.000 libras por cual, es decir, intolerable. Pero el NICE no ha dicho que no, simplemente ha dicho a la agencia, a la submission, a la industria: revisa el modelo en estos términos, como lo ha propuesto, no sé quién ha sido el evaluador, si ha sido la Universidad de Sheffield, creo. Revisa el modelo y haz estos cambios. Pero incluso haciendo los cambios, la industria farmacéutica ha venido y ha dicho: es que aunque ponga esto a precio cero no sale coste efectivo, es que aunque ni lo regalemos. Y eso es porque aquí no solamente es el precio del fármaco, sino todos los costes asociados a dar este tratamiento, que curiosamente el comparador era parte de la terapia estándar también, con lo cual tenías el coste del comparador en los dos lados de la ecuación, y aquello pues. Pero el NICE no ha dicho que no, ni ha dicho que nuestro sistema no permite financiar este fármaco y lo dejamos a un lado, no. Ha pedido a la DSU, que es una oficina que está ahí para revisar temas metodológicos del NICE, que reflexione sobre situaciones clínicas en las que esto pueda pasar, es decir, un fármaco o una tecnología que es efectiva
pero debido al precio no lo es. O sea, que piense y que reflexione sobre qué factores pueden estar provocando este tipo de situaciones y que reflexione si, bueno, en estos casos sería justificable pues de partir un poco del ICER, que es aceptable, o incluso cambiar el sistema de evaluación en este caso concreto, que fue lo que se hizo también en su día con los criterios End of Life. Es decir, el NICE yo pienso que intenta un poco adaptarse a la situación y a los problemas que van surgiendo. Y la tercera limitación para mí del modelo coste-efectividad es el propio QALY. El propio QALY porque no refleja realmente nada más que beneficios en salud, ganancias de salud, pero eso no es solamente lo que importa. Al paciente, pero no solamente al paciente, sino al resto de stakeholders que están involucrados en este tipo de fármacos y desde los clínicos a los pacientes. Y un QALY es un QALY es un QALY, y se ha llevado mucho tiempo diciendo esto, pero realmente no es así. Entonces, yo creo que por eso ha sido, y por la gran presión que ha habido cuando el NICE pues rechaza en función al coste por QALY, se han tomado algunas medidas. Y en el 2009 se tomaron en cuenta los criterios End of Life, que precisamente flexibiliza este nivel. No se pueden aplicar a todos los fármacos, solamente a aquellos fármacos que cumplen algunas condiciones, que son básicamente el paciente tiene que tener una expectativa inferior a los 2 años, es decir, tiene que estar al final de la vida. El tratamiento debe prolongar la supervivencia en al menos 3 meses, y aquí, por ejemplo, ya no se colarían algunos de los que vosotros habéis planteado, que tenían una duración muy escasa de 2 meses y una población también reducida. Estos criterios no se aplican de forma cuantitativa, solamente se aplican de forma deliberativa al final del appraisal con el comité delante. Es decir, se tiene en cuenta el coste-efectividad, es altísimo, cumpliría este fármaco los criterios End of Life. Si es que sí, entonces aceptaría un umbral más alto que llegaría hasta los 50.000, se ha llegado a aceptar. La cosa es que estos criterios End of Life se han tomado o se han tenido en cuenta asumiendo que la sociedad tiene preferencia por darle un mayor valor a tratamientos, por ejemplo, en cáncer. Pero, bueno, se ha investigado si esto realmente es así. Aquí en España, Pinto y algunos otros investigadores hicimos un trabajo evaluando los QALYs al final de la vida para ver realmente qué preferencias sociales había por dar un mayor peso a los QALYs en pacientes en cáncer. Efectivamente, la muestra que nosotros estuvimos trabajando daba un mayor valor al tratamiento en cáncer sobre otro tipo de tratamiento, pero para ellos era más importante los aumentos en supervivencia que los aumentos en cantidad de vida. Y por ejemplo, con la diapositiva que tú pusiste al principio, Pepe, donde los tratamientos paliativos, pues parece que todo es invertir en fármacos, pero hay otras cosas que también importan. Y yo creo que con el sistema de evaluación del NICE, con los criterios End of Life, si os fijáis, los he descrito ahora, no tienen en cuenta para nada la calidad de vida, solamente es cantidad de vida, aumento de supervivencia en 3 meses, pero nada de calidad. Entonces intentamos publicar este trabajo en el Reino Unido y no tuvimos mucho éxito, y básicamente porque estábamos diciendo, bueno, los criterios End of Life están en sintonía con las preferencias sociales, la gente prefiere pagar más por cáncer, pero oye, nos estamos equivocando y quizás a lo mejor el NICE está de alguna forma incentivando a que se investigue en fármacos que solamente prolongan cantidad de vida, cuando la gente está interesada más en supervivencia. Y bueno, al final lo hemos publicado en Social Sciences, tuvimos una estrategia muy interesante, involucramos a un investigador inglés en nuestro trabajo y luego a partir de ahí pues un poco más. Pero se ha publicado también otro que Adrian Toews esta mañana ha presentado también los resultados. Es el mismo tipo de estudio, otro Discrete Choice Experiments, que se ha hecho con población en Reino Unido. Y este, por ejemplo, curiosamente la población entrevistada no estaba dando más valor a los QALYs obtenidos en cáncer. La gente realmente estaba focalizada en conseguir más QALYs. Cuanto más QALYs, mejor. Pero independientemente de que viniesen por el lado del cáncer o de diabetes o de cualquier otro lugar. Maximización de QALYs. Y sin embargo esta población pues parecía que sí, que estaba más a favor de la supervivencia, cantidad de vida, por calidad de vida. Es decir, con todo esto, ¿qué podemos decir? O podemos concluir pues que el concepto de valor depende un poco del setting. Evidentemente estos dos trabajos no son enteramente comparables porque utilizamos diferentes metodologías por la población, pero sí podemos decir que las preferencias cambian y se mueven. Fue un buen intento, pero vale. ¿Qué impacto han tenido los criterios End of Life en la toma de decisiones en Inglaterra? ¿Se aprueban más fármacos oncológicos desde que se tuvieron en cuenta? Pues no, curiosamente se aprueban y se rechazan más. O sea, se aprueban menos, se rechazan más.
Esto es porque no solamente todos los fármacos no cumplen los criterios, por lo cual no entran dentro de ese pot y no se les puede dar esa flexibilidad y darle un AIS mayor, pero también porque apareció el Cancer Drug Fund, que es una creación política de Cameron para tener un pot adicional para financiar el cáncer, y yo creo que es por eso, porque a nadie le gusta tener que decir que no, el NICE dice que no, y un poco era un poco por defender esto. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, el presupuesto del NHS para este año, para el 2015, son de 97 billones de libras, y de esto 1,7 billones se gastan en quimioterapia y 1,5 billones en fármacos, 20% en genéricos y 80% en pacientes. Y aparte de esto, de este presupuesto para cáncer, el Cancer Drug Fund para el año 2015 tiene adicionalmente otros 400 millones para poder financiar terapias en cáncer, básicamente para financiar lo que el NICE no financia. Es decir, todavía el NICE tiene un gran poder de decisión en decidir qué se paga y qué no se paga y cómo se invierte, pero bueno, el Cancer Drug Fund también. ¿Qué ha pasado? Ha pasado pues que bueno, esto lo comentaba ya antes, las tres posibilidades son básicamente que el NICE apruebe y entonces el NHS paga. Hay una segunda vía que es a través del Specialist Commissioning, pero eso no es muy habitual porque el cáncer tiene que estar luchando con otras áreas que también son importantes y es complicado, y luego si no entran por el NICE, entra por el Cancer Drug Fund. El Cancer Drug Fund se supone que también está respondiendo a preferencias sociales, y si vas al documento del Department of Health, donde justificó la creación de este pot, lo dice, que piensa que quizá la sociedad pues pueda valorar de una forma superior los beneficios obtenidos en pacientes con cáncer. Sin embargo, el problema ha sido pues que no han tenido en cuenta realmente el que los presupuestos son limitados, y han empezado a decir sí, y sí, y sí, y sí a todo, y se les acaba el presupuesto y están en déficit. Entonces ahora pues hay que ver qué se hace, hay que dar una solución. El nuevo director del Cancer Drug Fund fue también director de los comités appraisers del NICE, y pienso que es una persona que tiene las ideas ahora más claras y sabe que hay que tener algún tipo de medida de coste o hay que tenerlos en cuenta. Es cierto que el Cancer Drug Fund funciona de otra forma y nunca va a ser un coste-efectividad tan, digamos, accurate como hace el NICE, pero sí los está teniendo en cuenta. A mí en parte me recuerda un poco cuando veo los informes Génesis, que hay un apartado para costes y un apartado de coste-efectividad. Es simple, sencillo, pero te pone una línea o algún impacto presupuestario. Y parece que hay una iniciativa o un interés por evitar la duplicidad entre el NICE, este Cancer Drug Fund, y avanzar en la misma línea. Lo siguiente fue, una vez que se decidió que se iban a incorporar en el sistema de evaluación del NICE, en el quali, en el coste por quali, aspectos relacionados con el burden of illness y aspectos sociales, es cómo integrar este nuevo sistema en la evaluación de precios, y eso fue lo que dio lugar al value-based pricing, que al final se ha quedado en nada. Pero el value-based pricing para mí como economista tenía sentido, y tenía sentido porque este gráfico de Carl Claxton de la Universidad de York lo refleja bastante claro. Si veis, esto tiene una lucecita. Sí, aquí. Aquí tenemos los precios y aquí tenemos los cuales que se van ganando. A este precio, el precio más inferior de 20.000, tenemos un coste de efectividad de 10.000 libras por quali. Quiere decir que podemos obtener dos qualis, ¿vale? El sistema nos da qualis. Este que tenemos aquí es el umbral. El umbral refleja el coste de oportunidad, es decir, los qualis que perdemos por las terapias que hay que desplazar para ganar este quali. Entonces, en este caso, ganamos 2, pero perdemos 1, por lo cual el beneficio neto para el sistema sanitario es de 1. Ahí el sistema sanitario, el NHS, no está perdiendo dinero, está ganando 1, está ganando un quali. A este precio de aquí ni gana ni pierde, porque conseguimos 2 y perdemos 2. Entonces, a estos precios al NHS le interesa trabajar. Sin embargo, a este precio de aquí, pues vemos que el NHS consigue 2, pero se desplazan 3, con lo cual es un beneficio neto negativo de 1. El NHS está perdiendo. Entonces, la idea del value-based pricing era evitar precisamente que el NHS pagase precios superiores a los que podía desde el punto de vista de la productividad y perdiese dinero. Entonces, intentar moverse en zonas como esta, en la que realmente la innovación, el beneficio de la innovación se está compartiendo. No solamente va todo para la industria farmacéutica, sino también va para el NHS.
el sistema tenía ventajas, pero bueno, pues sobre todo desde la parte más académica en el Reino Unido se advirtió de que iba a ser difícil implementarlo y había que tener cuidado porque podría ser también un fracaso si no se hacía de forma adecuada, sobre todo en relación a cuál es el threshold, el umbral más adecuado para que un value-based pricing tuviera sentido. De hecho, se ha avanzado porque todo este movimiento del value-based assessment que se está llevando ahora a cabo, que ha sido el siguiente paso al value-based pricing, básicamente ha sido que el gobierno le ha pasado la pelota al NICE y le ha dicho, bueno, no nos ponemos de acuerdo, el value-based pricing no funciona, pero ¿por qué no hacéis vosotros ha comisionado un informe, el value-based pricing assessment, perdón, y veis si esto puede, cómo podríamos incorporar o cambiar nuestros métodos para que este value se pueda incorporar al coste por quality. Se ha hecho una consulta donde ha habido más de 900 respuestas públicas por parte de pacientes, clínicos, industria farmacéutica, la academia, y se les hacía 6 preguntas, todas eran muy técnicas desde mi punto de vista, pero básicamente pues se ponían pesos al quali, que es lo que ya se hacía con el end of life. Lo que pasa que en el end of life, en vez de darle un quali cuantitativo un peso cuantitativo al quali, le daban un peso un poco más deliberativo. Se les ha puesto bastantes escenarios, pero han llegado a la conclusión de que no, de que parece que no está claro que los métodos del NICE se puedan hoy por hoy cambiar y fueran a resultar más positivos de lo que ya son o pudieran funcionar mejor. Lo que quería comentar antes, que se me ha ido la idea, es que, una de las cosas críticas es el umbral, sobre todo en cáncer, determinar cuál es el umbral más oportuno. Y en la Universidad de York, por ejemplo, hemos hecho, Carl Claxton, con algún otro equipo, ha hecho un estudio del umbral y el umbral, basándose en la productividad del sistema, ha salido a un nivel de 13.000 libras por quali y se están pagando actualmente por cáncer hasta 50.000, es decir, que el NHS ahora mismo está pagando mucho más de lo que podría pagar, o sea que está perdiendo dinero. Y esta mañana pues decían, bueno, pues el sistema a lo mejor metodológicamente no es muy correcto, bueno, pues puede que no haya sido, es complicado mirar a la productividad del sistema. Carl Claxton lo ha hecho básicamente por áreas de salud y ha mirado a tablas de mortalidad, las ha convertido en años de vida ganados y a partir de ahí ha establecido pues la productividad de diferentes áreas. Y en cáncer es 13.000 euros por quali y pues eso nos gusta escucharlo mucho, efectivamente. Pero por ahora la conclusión es que el NICE no va a modificar sus métodos de trabajo y que sí se han propuesto otras medidas como una oficina de innovación, una oficina de riesgo compartido, y se ha pedido que por favor el NICE, el Departamento de Salud y el NHS se sienten e intenten llegar al final a un umbral al que todos puedan estar de acuerdo y tomar decisiones. Diría, ya por concluir, algunas reflexiones para nuestro contexto, que en realidad cuando ha puesto a Emilio Alba antes la diapositiva, los resultados en cáncer son positivos en España, están bien, por encima de la media. Aquí existe un sistema en Inglaterra que funciona muy bien a nivel, global, desde arriba, pero no sabemos cómo se aplica desde abajo. Los resultados no son tan buenos como parecen. Yo creo que hace falta un poco mejorar en el diagnóstico precoz en cáncer en Inglaterra y hacer más incentivo a nivel primario. Es decir, quiero decir que la diferencia creo que hay entre el sistema en UK y el español, que el sistema en UK es un poco más bottom down y el nuestro es un poco más desde el bottom hasta el up, y el nivel regional, el nivel local tiene más poder. Entonces yo creo que en ese sentido se podría avanzar mucho si desde el nivel más básico, que además en España, curiosamente, los oncólogos, los farmacéuticos son los que más hacen uso del coste-efectividad, pues pudieran recomendar más, o sea, decidir más, como en los informes Génesis, por ejemplo, cuando hacen la revisión, hacer una conclusión más clara, como se hace a nivel primario. Pues esto resulta coste-efectivo, no coste-efectivo, o debería de haber optimizar el resultado. Creo que el off-label prescription en cáncer algunas veces pues bueno, puede que se justifique porque hay diferentes tipos de cáncer raro, la evidencia llega tarde, la aprobación es muy lenta, pero sin embargo esto crea algunos problemas desde el punto de vista económico y se hace
se utilizan mal los recursos básicamente y hace que se financien a lo mejor terapias que no son coste efectivas y se dejen de financiar otras que sí lo son y se cree mucha variabilidad. Entonces, en este sentido creo que habría que hacer un esfuerzo desde la parte más clínica para evitar todo esto. Y luego pienso además que los clínicos y los oncólogos tienen ahí unas bases de datos que son muy interesantes, que se podrían explotar a nivel de investigación para facilitar un mejor entendimiento sobre todo de la efectividad de los fármacos oncológicos, porque yo creo que pensamos algunas veces cuando hablamos de coste-efectividad que todo es, en coste-efectividad lo que importa son los costes, pero yo creo que no, que en coste-efectividad lo que importa realmente es la efectividad. Si el modelo coste-efectividad lo único que dice es si esa efectividad merece la pena o no en términos de costes, pero todo gira en torno a la eficiencia, a la efectividad de los tratamientos. Y en este caso, por ejemplo, pues esta base de datos de hospitales, de oncólogos, de farmacéuticos, pues podría, por ejemplo, ayudar a seleccionar en qué pacientes funciona mejor el tratamiento, cuál es la duración, por ejemplo, cuáles podrían ser las dosis, y esto ayudaría a mejorar la medición de los costes y seguramente pues haría que la evaluación en coste-efectividad fuera más accurate. Y gracias. No sé si... Muy bien, pues nada, vamos muy bien de tiempo. Los ponentes han hecho unas presentaciones que se han ajustado muy bien a lo que inicialmente desde la organización y desde la mesa un poco pretendíamos, plantear los tres escenarios que pudieran realmente suscitar, pues eso, suscitar debates, reflexiones y que salgamos de aquí, si es posible, pues con alguna idea interesante, nueva y mejor de las que cada uno de nosotros traíamos. Así que es el momento de que los asistentes, si tienen preguntas que hacer o cuestiones que plantear o líneas de debate o lo que quieran. Una pregunta para los criterios para definir el paciente al final de la vida, para incluirlo en ese periodo. He visto 24 meses, ¿no? ¿Eso lo tenéis publicado en algún sitio? ¿Los criterios en sí, porque veo algunas veces 3 meses, 6 meses, 12 meses, un poco... Es lo que te decía antes, los criterios en DocLife están publicados y luego, si te vas a la página web del NICE, puedes ver publicadas también las discusiones de los comités en donde se realmente valora si el fármaco o no cumple el criterio end of life. Y es un proceso deliberativo. El problema de todo esto, bueno, el problema no, es la realidad, que no se puede pretender que conseguir un sistema de evaluación cuantitativo 100%, es decir, meter en una fórmula todo, porque no entra, porque explota, y es lo que ha pasado, yo creo, en estos 2 años, se ha intentado meter en una fórmula matemática. Entonces los criterios end of life están ahí, están definidos, pero luego realmente es un juicio de valor del comité en sí, del comité con todos los representantes de ese comité, que hay hasta 15 de diferentes multidisciplinaridad. Entonces, sí, por eso ves que varía, porque al final es un juicio de valor, no es una fórmula matemática. ¿Alguna pregunta? A ver, gente. No, yo no tengo ninguna pregunta, pero como la mesa esta es tan magistral, hay personas tan destacadas, más que preguntar, a mí me gustaría oír alguna cosa más, por ejemplo, por cualquiera de los ponentes, incluido el moderador, sobre qué innovaciones organizativas se pueden introducir en el tratamiento del cáncer, tema que ha sido aludido por los 2 primeros ponentes. Lo digo porque bueno, a mí tengo preguntas, pero me gustaría escuchar más. Sí. Bueno, en mi caso ya creo que se podía deducir de mi charla. Yo creo que hay 2 esenciales. Una es centralizar algunos tratamientos y en paralelo a eso evaluar los resultados y después creerte la evaluación y actuar en consecuencia, lo cual es bastante más difícil. Bueno, pues, incido en lo segundo, lo de la centralización está claro. Yo creo que en cáncer una gran cantidad de patologías debieran estar centralizadas, más de las que a priori pensamos, que todas las técnicas quirúrgicas complejas, todas las técnicas de radioterapia complejas debieran estar centralizadas totalmente, y las patologías, los tratamientos médicos complejos, las enfermedades raras también. Y desde el punto de vista organizativo aquí hay una cuestión
que adolecemos de una falta clara. Aquí hablamos de coste-efectividad, 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 lo repetimos continuamente, pero claro, el coste-efectividad se basa en conocer los resultados. No tenemos resultados. Yo creo que es absolutamente prioritario, que es una emergencia nacional tener resultados de salud. En cáncer, que es lo que estamos hablando, entiendo que en otras patologías también, pero aquí nadie sabe qué pasa, con pocas excepciones, ¿no? Por tanto, yo creo que la primera prioridad es invertir en tener resultados. Sí, bueno, tenemos, por alusiones, tenemos resultados indirectos, ¿no? Es decir, cuando nos comparan, pues no salimos mal, ¿no? Pero esto no se casa bien con la velocidad a la que ocurren las cosas, ¿no? Y cuando estamos hablando en el setting, como dice aquí, Belén clínico, las cosas cambian, ¿no? Y deberíamos ser capaces de tener respuestas más rápidas cuando estamos introduciendo novedades, ¿no? Nosotros nos hemos planteado el tema de medir la metastasectomía, digo como situación clínica que está cambiando absolutamente y creemos que para bien, pero que realmente no lo hemos medido y desde luego no lo hemos medido en nuestro medio, ¿no? Y cada vez más en los comités de tumores, casi de todos, pues están apareciendo pacientes que parece que se van a beneficiar si se le opera de la metástasis o se le trata con SBRT. Eso sería un caso concreto, ¿no? Y yo, dentro de las novedades organizativas, yo creo que tenemos el proceso asistencial. El proceso asistencial está lleno de hitos en los que las mejoras organizativas son claras y a pesar de haber escrito libros de gestión clínica, etcétera, seguimos haciendo que el paciente esté moviéndose por el hospital para arriba y para abajo y cuesta horrores hacer que sea el profesional el que se acerque a la vía, ¿no? Y esto significa, pues, desde unidades funcionales, en fin, hasta abordajes que están ahí, que se nos llenan la boca, pero que cuando intentas implementarlo, ponerlo en práctica en tu centro, te encuentras barreras muy importantes. Yo creo que hay mucho de coste-efectividad oculto en la medida en que esas cosas no las hacemos bien, ¿no? En la medida en que en mi hospital hay un caso claro, que es que tenemos PECTAC, fue casi el segundo hospital de Andaluz que dispuso esta tecnología, y nuestros pacientes, a todos no, pero a una gran cantidad de pacientes le hacemos TAC y PECTAC, porque no hay una manera organizativa de que el radiólogo y el médico nuclear se pongan de acuerdo en hacer los TAC los sábados o los viernes o cuando sea, ¿no? Esto es una medida simple que cuesta, pues, 600 euros cada PECTA, ¿no? O sea que estamos hablando en el proceso, medidas organizativas que ayudarían muchísimo a compaginar esto y hacerlo más racional, con beneficios claros desde el punto de vista del paciente. Yo creo que hay ejemplos, ¿no? Que hay ejemplos, en fin, que tosudamente estamos ahí agarrados, pero que no se justifican, ¿no? Curiosamente, en el Reino Unido creo que se mira el coste-efectividad y hay tratamientos coste-efectivos, pero el paciente llega tarde al tratamiento, porque hay un problema desde el nivel desde central al nivel local. Entonces, en Inglaterra pienso que habría que hacer un cambio organizativo para que hubiera un diagnóstico precoz antes, y que hubiera incentivos a nivel de primaria del GP, que es el que realmente es la puerta de entrada en el sistema. Y creo que no fluye bien. El sistema es bueno de coste-efectividad, pero no fluye bien desde el top hasta el down. Félix Lobo. Se ha hablado de mejoras organizativas y yo tengo alguna pregunta al respecto. Y se ha hablado de centralización de tratamientos. Centralización de tratamientos es, en definitiva, un aspecto de la centralización es racionamiento. Entonces, al racionamiento se van a oponer algunos médicos, se van a oponer los pacientes, se va a oponer la industria. Entonces, me parece que no puede haber mejoras de ese tipo si no hay una alianza entre las administraciones públicas, que son la representación organizada de la sociedad, y los médicos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ven esa relación entre las administraciones públicas y los clínicos? ¿Tiene credibilidad las administraciones públicas? Y esto lo pregunto porque tengo que decir que uno de los fenómenos más extraordinarios que yo he visto en mi vida profesional ha sido el documento que publicaron los hepatólogos en el que criticaban los IPTs del Ministerio de Sanidad, que me pareció una fractura entre la administración pública y los clínicos de una gravedad inusitada. O sea, a mí me parece que todo el fenómeno de la hepatitis C es un fenómeno de mal gobierno catastrófico. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con oncología, o tiene algo que ver, y me gustaría que comentaran sobre esto.
Bueno, yo realmente el tema de asociar centralización y razonamiento, o sea, sinceramente no lo había pensado. Es decir, realmente cuando centralizas algunas patologías, y hablamos de centralizar no de una forma, digamos, nórdica, ¿no?, sino hablamos de centralizar asumiendo un poco el status quo. Quiero decir, si centralizáramos nórdicamente, en lugar de 32 centros operando cáncer de recto, estaríamos hablando de 10 o 12, ¿no? Quiero decir que esto también, y ha sido, y en nuestro caso fue un proceso de negociación bastante duro, pero al final, más o menos, digamos que al final se consiguió llevar a cabo. Hay otro aspecto que a mí es lo que más me cuesta de aceptar cuando discuto con clínicos y con los gestores de los clínicos y con los alcaldes del municipio, que es que no se acepten los resultados. Quiero decir, a mí es lo que sinceramente me cuesta más. Y esto a mí, quizás porque vengo de la epidemiología, en fin, a veces crees que los números representan algo, ¿no? Quiero decir, cuando estamos discutiendo de esto, estamos discutiendo de cosas que son obvias y que todo el mundo sabe que se han de hacer de una determinada manera, que sabes que se hacen de otra, y a pesar de esto te dicen que van a mejorar, ¿no?, cuando durante 30 años no se ha mejorado, ¿no?, y en fin, tampoco es un buen predictor del futuro lo que ha pasado en el pasado. Quiero decir que en realidad también es lo que me cuesta más. Entonces, yo creo que muchas veces nos fijamos en aspectos de cambios organizativos que, como cuestan, no los hacemos. Lo que decía antes Pepe del PET-TAC y el TAC. Quiero decir, esto es simplemente que una gente hable, es una cosa obvia, en un café todo el mundo estaría de acuerdo, pero en el hospital parece que no, ¿no? Y yo creo que ese es un cambio que tenemos que hacer. Para eso, y en eso sí que estoy de acuerdo con lo que me parece que estabas diciendo, es de que hay una separación entre los gestores, los clínicos, los administradores, etcétera, que la sensación que todo el mundo tiene es que crece. No se reduce, sino que crece, ¿no? Y hay un problema de credibilidad de todos, porque me parece que lo que antes ha comentado el doctor Alba a mí también me parece fundamental. Quiero decir, muchas veces estamos diciéndole a los clínicos que tomen decisiones que en realidad las tendría que tomar otro, ¿no? Y entonces, claro, aquí, a partir de aquí, entonces el otro dice, bueno, si es el maestro armero, pues que hablan con el maestro armero mientras yo voy haciendo, ¿no? Y este es un punto, que es el punto de la credibilidad de los actores del sistema, de que realmente sean capaces de negociar y hablar entre ellos, a partir de que primero sean realmente decisores sobre aquello y después que quieran llegar a acuerdos, ¿no?, que a veces no, que realmente es importante. Ahora, lo que sí que es cierto es que también es importante reflexionar críticamente sobre lo que todos hemos estado haciendo en estos años, ¿no?, en que en teoría se podía haber reordenado el sistema y realmente, bueno, nos hemos avanzado de otra manera, ¿no? Y entonces yo también creo que esto, para hablar con los clínicos, tendríamos que empezar hablando a partir de ahí, ¿no? O sea que nos queda bastante trabajo, pero sí, no pierdo la espera. Sí, es curioso porque cada vez que hablamos esto, yo estoy en la misma posición de Emilio. En este momento soy clínico asistencial, pero además coordino la unidad de oncología de Granada. Y es curioso porque cuando te planteas estos debates, suena por ahí una cosa que dice más Estado, queremos que alguien tome decisiones duras, ¿no? Y cuando se toma la más mínima decisión dura de cambiar una silla medio metro, una silla inútil que nadie quiere y tal, la cosa es abigarrada y la cosa es, pues eso, ¿no? La gente sale realmente tal. Y en este debate, obviamente, la asimetría de la información es un elemento, ¿no? Es decir, aquí quien sabe es el oncólogo. El planificador no tiene ni idea. El planificador habrá leído paper, pero el que se sienta delante del paciente es el oncólogo y por lo tanto esa asimetría hay que estar. Yo creo que nos falta, primero, no tenemos administraciones que tomen decisiones, sino que la van dejando tal, las decisiones que se toman son impopulares y se cuentan mal, y además nos falta costumbre, ¿no? Si hubiesen tomado ya sobre nosotros, tuviésemos un NICE aquí tomando decisiones, pues ya nos habríamos cabreado 20 veces y ya la veríamos normal, incluso siendo mediterráneos y esto, ¿no? Esto es una cuestión. Y la otra cuestión importante, a mi modo de ver, es que fijaos, al oncólogo se le está pidiendo que sepa oncología y medicina, que sepa inglés, que sepa estadística y además que sepa economía. Es decir, el oncólogo es un gestor económico. Yo, cada vez que me pongo delante de un paciente, estoy haciendo que una casa comercial sube o baja, y eso lo tengo que saber. Y claro, eso fastidia mucho, porque por una parte tiene ciertas atribuciones debido a esa cercanía, y la industria tiene en nosotros unos interlocutores específicos a los que cuida en la medida que puede, pero por otra parte no nos queremos sacudir esa cosa diciendo no,
Yo no entiendo de precio, tú sí entiendes de precio. Porque si alguien se gasta 2.000 euros en ti, en llevarte no sé dónde, pues alguien le debe a alguien 2.000 euros. Eso es simple, ¿no? Entonces tenemos esa ambivalencia que utilizamos de una manera según según nos conviene, ¿no? En una manera dura, ¿no? Porque a veces está, ¿no? Pero, yo creo que esto se dirime o se mejora, por una parte teniendo una administración que tome las decisiones que tenga que tomar, como decía Emilio, y que se tomen ciertos debates, se hagan en el sitio donde se tengan que hacer, que no es muchas veces el centro asistencial, sino otra instancia, ¿no? Otra instancia. Es paradójico que se aprueba, bueno, ya lo hemos hablado, es tan frecuente que el fármaco se aprueba, se va a agotar, pero resulta que ahora viene el gerente o el farmacéutico o el que sea y te dice que no lo puede utilizar. Mire usted, hágalo usted de otra manera. Yo tengo que saber medicina y bastante arena y hay de mejora, ¿no? Pero no nos obligue a tener que posicionarnos en este debate tan abigarrado, ¿no? ¿Más preguntas? Solo quería preguntar si las escalas estas que han comentado de valor clínico o beneficio clínico similar de ESMO y de ASCO se han sido reconocidas por alguna agencia reguladora o por algún financiador. No. Esas escalas, especialmente la de ESMO, que yo creo que es la que en nosotros va a tener mayor repercusión, no son iguales, ¿no? Pero la de ESMO, a mi juicio, incluso está más estructurada que la de la sociedad americana, mucho más elaborada, sí. No está aceptada ni por la EMA, ni por la FDA, ni por ninguna agencia nacional, ni siquiera, digamos, está online first, o sea que está empezando. Yo creo que el recorrido de toda esta historia, yo ya me conformaría con que los clínicos la aceptaran. Si los clínicos la aceptan, en esta escala no se habla de dinero, cero. No se habla nada, cero. No dice nada de dinero. Dice que es, y basado en una cosa tan simple como el sentido común y un poco de estadística, ¿no? Dice que tiene beneficio clínico relevante independientemente de la cuestión estadística, ¿no? Es que tú, un estudio, para que salga positivo, al fin y al cabo, es una cuestión de la medida que uses y de dinero. Si tú un estudio quieres encontrar una diferencia de un mes, si lo haces con 5.000 pacientes, seguro que te sale. Y si mides la diferencia de supervivencia en días, te sale. Si la mides en minutos, no te quiero ni contar. Por tanto, la estadística en realidad es un artificio y es una parte sobre la que se debe fundamentar una decisión que debe estar basada también en el contexto, en contextualizar esa estadística, ¿no? Por tanto, yo con que esa escala la acepten los clínicos, ya me parece que sería el primer punto. Fíjate, creo que sería el primer punto para que empezáramos a hablar los clínicos un lenguaje más general y los planificadores entendieran un lenguaje más clínico. Con eso ya estaría bien. No sé, ¿tú qué? No, yo la contribución principal, sobre todo de la escala de ESMO, es que es la primera vez que una sociedad científica como ESMO dice que hay fármacos que probablemente no tengan su magnitud de beneficio clínico, a pesar de que sean aprobados, y todo esto no es muy relevante, ¿no? Y a esto me parece un cambio significativo por lo que yo he comentado en mi presentación, que la situación es tan complicada que todo el mundo lo ve, ¿no? De que esto así, si continuamos así, pues no llegaremos a ningún sitio, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante en este sentido. Después ya si es 0,8 o es 0,6 o si es 2 meses o 4 o 3, esto ya es una discusión que es más larga, ¿no? Porque realmente la percepción del clínico muchas veces, yo me acuerdo de discutir el primer fármaco que salió para el tratamiento del cáncer de hígado, ¿no? Y claro, el problema es que el fármaco a lo mejor no era muy impresionante, pero es que era el único. Y claro, era de no hacer nada dar un fármaco, ¿no? Entonces era un cambio que era muy relevante, entonces hay que también tener la visión del clínico, ¿no? Yo quisiera... Perdón. Buenas tardes, felicitaciones a los conferencistas y al moderador, muy valioso
la mesa y el panel. Mi nombre es Alejandro Brión, vengo de Colombia, soy investigador en evaluación económica y quisiera presentarle 2 preguntas al grupo expositor. El primero es que veo que se hace una discusión académica sobre las evaluaciones económicas en las tecnologías sanitarias. ¿Qué recomendaciones ustedes nos podrían dar es para las intervenciones y los programas de atención con la experiencia que tienen ustedes, especialmente en el campo oncológico, que es pues un arduo tema que para nosotros ha sido difícil disuadir o identificar, porque la oncología no solo es una tecnología, sino es un paquete terapéutico amplio de abordaje, diagnóstico, de seguimiento y de tratamiento. Y lo segundo es qué recomendaciones o experiencias tienen ustedes para los acuerdos de riesgo compartido que sean los más cómodos o atractivos en los programas de oncología. Esas serían las 2 preguntas pues, que me gustaría que ustedes nos pudieran pues, dar ideas y comentarios. Gracias. Vale. En UK sí existen, bueno, la academia, la universidad está involucrada en el proceso de toma de decisiones, es protagonista, y en ese aspecto yo creo que es interesante que parte del presupuesto sanitario va una parte para investigación, y eso permite pues que ensayos clínicos, por ejemplo, unidades de ensayos clínicos como la que yo trabajo, pues avancemos en esa línea desde un punto de vista muy académico, dando nuestro input para el sistema global de evaluación de tecnologías sanitarias. Y en cuanto a riesgos compartidos, sí existe en cáncer riesgo compartido, son los Patient Access Scheme que utiliza el NICE, y básicamente lo que he intentado explicar antes, no se pueden tocar los precios vienen dados por la industria, pero sí se pueden renegociar, aunque sea a puerta cerrada, para determinar si bajando el precio o limitándolo a una cierta población se puede conseguir que la terapia sea coste efectiva, o si la industria farmacéutica puede pagar por una serie de ciclos durante un tiempo hasta que se vean beneficios. Y concretamente una de las conclusiones del Value Based Assessment, documento que se ha publicado recientemente, ha sido crear una oficina de innovación en la que se tengan en cuenta más los riesgos compartidos entre el NHS y la industria farmacéutica. Eso en el setting del Reino Unido. En España, al menos lo que yo conozco es en Cataluña, que sí que ha habido varias experiencias de riesgo compartido, y hasta donde yo conozco, bueno, me parece que en la sala está Tony Gilabert, que seguro lo puede explicar mucho mejor que yo, pero ha habido una guía de riesgo compartido de cómo se debe hacer, y a mí me parece que lo más importante de esta guía, de esta experiencia, es la capacidad de margen de negociación que se puede tener desde la administración con la industria para negociar un acuerdo sobre un resultado clínico, que desde mi punto de vista la dificultad muchas veces es saber cuál es el resultado clínico relevante, que tenga sentido, ¿no?, y que a todos les parezca realmente contrastable, ¿no?, a cambio de un riesgo, digamos, más compartido, ¿no? Pero me parece que lo que puede ser la implementación a medio o a largo plazo probablemente se tendrá que hacer dentro de un tiempo, porque ahora están empezando a funcionar este tipo de acuerdos, ¿no? Una pregunta, José María. ¿Los acuerdos compartidos son a nivel de Cataluña, quiero decir, son a nivel de la Generalitat? No, son a nivel de centro. De centro. Lo que pasa es que con conocimiento y en muchos casos, digamos, promovidos o con participación del Servicio Catalán de la Salud. Sí. Pasa que es el centro el que... ¿Y no creéis que sería interesante que eso se pudiera hacer a nivel de sistema sanitario, de comunidad autónoma o tal? Digo, desde el punto de vista de utilidad de esa medida, que al fin y al cabo está para lo que está, porque además llevaría asociado medidas, ¿no?, de resultados, ¿no?, que tanto estamos hablando. Sí, sí. No, este sí que es un tema que, bueno, está Tony, ¿no? Yo creo que vamos, yo no soy la persona más... realmente, hasta donde yo conozco, me parece que hay algunos problemas legales para que esto sea a nivel de Servicio Catalán, sino porque el que compra es cada hospital, y entonces esto sí que se adaptar a esto, y cuando se han intentado hacer consorcios de compra, pues siempre ha habido también discusiones de este tipo, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que tanto la industria como los profesionales, todo el mundo pide y dice, bueno, si el acuerdo de riesgo compartido funciona, que sea para todos, no sea solo para... ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría, nos quedan 10 minutos, no tenemos por qué llegar hasta el final, pero bueno, si la gente no está muy cansada, hay 2 temas que a mí me gustaría sacar, que no han salido en ninguna, o al menos yo no he sido capaz de ver, que es el debate social. Es decir, todos hemos hablado de profesionales, hemos estado hablando de administración, pero el debate social, es decir, ¿dónde está la sociedad que opine
más allá de la elección cada 4 años, pues cómo la financiación, la introducción de fármacos o de estrategias de tratamiento, salgámonos del fármaco, que van a tener un impacto modesto. No nos olvidemos que en el cáncer no vamos a encontrar, salvo que alguno descubra la nueva penicilina, lo que vamos a dar son bocados de 3-4%. ¿No pensáis que la sociedad española debería estar de alguna manera más presente en este tipo de debates que son muy importantes, ¿no? O sea, no tenemos que convencernos de cuando, en fin, los costes de oportunidad y todas esas cosas, ¿no? Y sin embargo, en mi experiencia además yo me acuerdo que una vez hice esta pregunta y una persona que estaba en la sala me contestó que cómo lo haría yo, y claro, ya me tuve que callar, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Pero llevamos mucho tiempo y ahora que hay tantas accesos web, tal, ¿no creéis que está la sociedad demasiado ausente de muchos temas, pero concretamente de este también, que tanto les va, ¿no? Puede hablar lo que quiera. Puedo decir lo que voy a decir a lo mejor es una barbaridad. No, yo creo que la sociedad no existe. Sí, es que se habla de sociedad civil. Yo creo que la sociedad y los intereses generales, yo creo que no existen. Yo creo que cuando alguien dice, no, esto es en beneficio de España, del país, malo. Cuando alguien dice, no, esto es en beneficio de los pacientes, ya empezamos yo empiezo a mosquearme. Yo creo que lo que existen es, porque claro, si tú este debate lo sacas, ¿quién opina? No opinan los profesionales, eso está claro, porque están el día a día en ello. Opinan los planificadores, porque están todo el día en ello también, ¿no? Opinan las asociaciones de pacientes, y las asociaciones de pacientes pues tienen un interés especial en el tema. Bueno, es aceptable, es lo que... ¿Y quién más opina? ¿Opinan los partidos políticos, si acaso? No lo sé. Entonces es que yo pienso que los intereses generales desde este punto de vista no existen, y que en realidad la sociedad en este y en otros temas más peliagudos es un conjunto de grupos con conflictos de intereses cambiantes que van modulando en función del poder de cada uno y a veces de la suerte lo que pasa. Por eso es tan difícilmente predecible. Esto parece un poco nihilista, pero no sé, me da esta impresión. Hay gente aquí con más experiencia que podría decir algo, no sé. ¿Doctor Prades? No lo sé, yo como politólogo lo que puedo decir es que si en los 80 el debate era, como decía Michel Crozier, ¿no? Un politólogo, no se cambia la sociedad por decreto ley, es decir, cuidado con intervenciones directas en la demanda, pues ahora estamos en tiempos de la modernidad líquida, estamos con la reivindicación de gobiernos débiles, de gobiernos de la fragmentación, o sea que es realmente complejo. En una sociedad en la que cada individuo tiene una identidad bastante múltiple, es bastante difícil incluso tener un gobierno de esa identidad múltiple, ¿no? A nivel macro, o sea que es bastante difícil. Es bastante difícil entender qué es la sociedad e implementar políticas públicas que sean coherentes desde todos los puntos de vista a nivel general. Sí, pero, perdón por abundar en esto, pero antes nos ha mostrado Belén cómo habían en dos experiencias distintas, dos estudios distintos, algo tan simple como que no conozco los estudios, no sé si metodológicamente supongo que son correctos, etcétera, ¿no? Pero había dos sociedades en las que una decía, no, yo lo que quiero son más meses de vida y menos calidad, o me importa menos la calidad, y otra decía lo contrario. Hombre, yo creo que sería interesante para alguien preguntarnos en nuestro medio, cuando estamos hablando de impactos discretos, significativos estadísticamente, pero discretos en cualquier caso, a lo mejor sería interesante hacernos ese tipo de preguntas y nos ayudarían a tener la verdad más de nuestro lado, sea nuestro lado el que sea, ¿no? Bueno, es una cuestión que... El Value Based Assessment, este informe, que hubo 900 respuestas, cualquier persona del Reino Unido podía opinar, no tenía que ser ni clínico ni paciente. No sé si está disponible esa información, saber el tanto por ciento de público general que contestó en la encuesta de ese 900, pero podían, si querían. Lo que pasa es que quizás... bueno, no, si Vicente o así...
No, es para seguir esto, un poco más optimista que Joan Prades. A decidir puede decidir el individuo en todo lo que afecte calidad, riesgo, impacto en calidad de vida. Todo es el discurso de la decisión compartida que empezará a desarrollarse ahora. No he entendido cómo centrarse en el paciente, que eso es equivocado, pero decisión compartida sí, esta es una respuesta. Y la segunda respuesta, pues copiemos de aquellos países que son un poquito más democráticos. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Alba, que cuando en Oregón, hace 21 años, establecieron prioridades sanitarias, los que asistían a los comités de expertos eran los intereses creados. Cuando se va pueblo por pueblo y en su pueblo se le dice, oye, ¿qué queréis? ¿Que tratemos el acné de los adolescentes o que tratemos tal cosa? Cuando bajas la decisión a nivel local y planteas que introducir una cosa es quitar otra, se consigue más participación. O sea, las sociedades nórdicas han sido capaces también de establecer mecanismos de participación, pero hay que bajar a nivel de pueblo. Usted quiere incorporar eso, dígame qué saca. No el primer ministro. Y eso, por ejemplo, en el Reino Unido también ha habido una cierta descentralización de este tipo de decisiones difíciles, que repito, que no son solo las oncológicas, las autoinmunes, muchísimas enfermedades. O sea, dos ámbitos. Paciente, obviamente decisión compartida, en riesgo, actitud ante la muerte, etcétera, calidad de vida. Y sociedad, y una medida muy concreta, que ayer la citamos, es nada de impuestos a cargo de la empresa. Los ciudadanos tienen que saber lo que cuestan las cosas y para qué sirven, y que tengan en los intereses colectivos el mismo interés que tienen en las cuentas de la escala de vecinos. Y algo se puede hacer. Y sencillamente informar, dar información, ayuda. O sea, para no ser, porque me has parecido muy pesimista, Joan. Y los gobiernos de fragmentados no es una cosa mala. Las grandes reformas sociales europeas se han hecho con gobiernos de coalición, no con gobiernos mayoritarios. En Alemania, por ejemplo, Schröder, hace poco. Bien. Yo sé que lo que decía el doctor, bueno, soy el doctor González de Vega, soy neumólogo y además un intruso en esta reunión y por otra parte no puedo dejar la oportunidad de felicitar a todos los miembros de la mesa, incluyendo al moderador, lo cual como moderador se le felicite, es algo excepcional, porque generalmente... Bien. Entonces, por otra parte, también quiero decir al doctor Alba, que yo no lo conocía hasta ahora, y que solo con la frontera de Río Frío, y es que pensamos igual, somos el alter ego, es mi alter ego. Debo decir que de este tema que ha sacado, yo creo que un poco envenenadillo el doctor Expósito, me apunto a lo que ha dicho el doctor Alba, una sociedad como la nuestra, una sociedad médica, que no conocemos los resultados. O sea, es la batalla fundamental. Los médicos españoles tenemos muy poco interés, no solo en oncología, en cualquier otra faceta, en conocer los resultados. Y cuando se piden los resultados, ponemos una cara de guardia civil que no veas. O sea, que ese es el tema. Es muy difícil informar a una sociedad si los propios profesionales no tenemos resultados. Pero si para colmo la información que recibe la sociedad es la de Antena 3 o la de La Sexta en el telediario, de que en la Universidad de Navarra se curan todos los cánceres, pues entonces, ¿qué va a querer la gente? Ellos, los pobres, y empleo el término no peyorativamente, ¿qué van a opinar? Si ellos piensan que todo se cura, pues van a decir que querrán todo el dinero del mundo porque ellos se pueden curar igual que cualquier otra persona. Esa es mi opinión. Creo que otra cosa que complica un poco la historia esta es que primero tenemos una visión global como país de que el sistema sanitario nuestro es de los mejores del mundo. Esto es un mantra que nos lo repetimos todos y, bueno, funciona. Y por otro lado, las expectativas de los clínicos y de los investigadores publicadas en la prensa, sea de la Universidad de Navarra o sea de otros sitios, realmente son siempre muy optimistas, ¿no? Y la realidad es que es un poco la que es, la de las cifras de supervivencia y todo esto, ¿no? Y muchas veces yo creo que estamos acompasando muy poco el diálogo público, ¿no? Cuando que hay poco y malo a veces, ¿no? Con la realidad de cada día, ¿no? Y como me decía a mí un oncólogo el otro día, ¿no? Me decía,
Dice, me acaba de decir un paciente que siendo tan buenos los oncólogos de aquí, ¿por qué no me puede curar? ¿No? Y es un poco el debate, ¿no?, en el que ahora mucha gente se encuentra, ¿no?, que salen los periódicos, un poco aparentemente lo de la luz al final del túnel, llevamos 20 años diciéndolo, y realmente es un hecho, estamos avanzando, pero no estamos avanzando con las expectativas que estamos transmitiendo a los pacientes, ¿no? Y además, si eso le liamos todos los debates intermedios que ha habido, como el tema de la hepatitis y todo esto, que parece que todos estaban discutiendo de dinero, cuando el fármaco era efectivo y todo el mundo lo sabía, vamos, pocas veces, como me dijo a mí un colega, ¿no?, dice, hombre, nos pasamos media vida pidiendo fármacos efectivos, ¿no?, y una vez que viene uno, ¿no?, pues realmente uno o varios, ¿no?, pues realmente decimos que, bueno, espera tú, que esto es muy complicado. Quiero decir que el tema y ha sido probablemente un tema, digamos, gestionado difícil de entender desde fuera, ¿no? Entonces, este sí que es un aspecto que yo creo que también hay varias capas del mensaje en el debate público que muchas veces se confunden, interaccionan y lo hacen todavía más complicado. Muy bien, bueno, pues yo creo que hemos complicado la mesa todo lo que hemos podido. Si no le hemos sacado más partido es porque no damos más de sí, así que agradeceros a todos que hayáis estado aquí las 2 horas, a los ponentes, pues muchas gracias por las presentaciones, por ajustarse a las peticiones y por el tiempo. Muy bien, ya está.